Ti, 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 tigre, tiki, tiki, ti. Na, 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 na. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo stream para mi canal esta vez. Y después de tanto tiempo de no aprender, vuelvo a estar acá. Bueno, tanto tiempo, unos 4 o 3 días. Bueno, desde que se iniciaron los octavos, vamos a ser honestos. O sea, hace 3 días, llámame loco, no. No, sí, hace 3 días. Ayer fue, sí, porque antier fue Canadá, Marruecos, luego eh, Paraguay, Francia, Brasil, Noruega y México, Inglaterra. Sí, 3 días vas a ponerle. Hoy juegan Portugal, España y creo que la puta madre, ¿cuál era el otro? Se me fue el pedo. Se me fue. ¿Quién otro juega hoy? Estados Unidos, Bélgica. Sí, se me fue el pedo. Bienvenidos a un nuevo stream. La verdad, no tenía planeado aprender hoy. Yo iba a aprender, la verdad, soy sincero, hasta que se terminaran los octavos. Pero bueno, se me abrió el tiempo. Tengo buen tiempo, son las 11:45. Puedo terminar a la 1 sin problema alguno. Entonces, se me abrió el tiempo. La verdad, hay muchas cosas que decir, que repasar, varias cosas que analizar sobre los partidos que se jugaron. Estoy cogido, estoy muerto. La verdad, perdió México. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? No mucho más. Yo pasé un día a hablar de los demás partidos, porque creo que aunque el partido México-Inglaterra fue un gran partido en general, creo que el batacazo fue que Noruega le ganara a Brasil, ¿no? Creo que quedó muy eclipsado por el partido de México-Noruega, por todo lo que sucedió, penales, rojas, ¿no? Pero el batacazo al final de cuentas fue que Noruega le ganó a Brasil. La verdad, con un doblete de Erling Haaland, pero sensacional como está Haaland en esta Copa del Mundo, que está respondiendo, que la verdad es una locura. Y la verdad, vamos a repasar todos los octavos de final. Voy a dar mi opinión en general, mi análisis por encima. Luego vamos a repasar mi predicción de 16, no, de octavos, que nomás creo que acerté una, que creo que fue, o no, que fue, no, ¿cuál acerté? Bueno, la de Marruecos, literal, solo esa acerté, estoy acabado. Entonces, vamos a hablar un poco de mis predicciones. Luego de hablar esto, de las predicciones, vemos un poco Twitter. Y de último, hago el análisis de México-Inglaterra para subirlo a mi canal. Y hago un análisis en general de Francia, Paraguay, de Canadá, Marruecos y de, ¿cómo se le llama? Y de Brasil, Noruega. Lo voy a hacer eso en un solo video porque no me da el tiempo. La puta madre, amigo. Estoy acá, estoy con el OBS, no. El pedo es que tengo como que esta luz, que no sé por qué está así. No sé por qué, no sé si la cámara se dañó o qué pedo. Literal, porque está como que muy, ¿saben? Muy brilloso de esta parte, porque de esta parte no, pero esta parte sí no. No sé, la verdad, ya no sé qué pasa. Ya si la cámara se fue a la mierda, ya ni pedo, literal. Entonces, vamos a hablar de todo eso, de todo lo que hay que mencionar y no mucho más. La verdad, decir que me sigas. Tengo que checar que se esté viendo el directo. Eso no lo he hecho. Ahí sí, error mío. Déjenme checar que se esté viendo todo bien. Que se esté viendo correcto, obviamente. A ver. Tiki, tiki, ti. Diri, dirirairo, diriraido, tiki, tiki, ti. Na, 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 na. Tiki, tiki, ti. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy en directo. Fuck my ass, alguien me dejó de seguir en Kick, no me di cuenta. Puta madre. Pero bueno, sí, estoy bien. A ver, a ver, a ver. A ver en Twitch también estoy en directo. Bueno, estoy en directo en todas las plataformas. Estoy en directo en todas las plataformas. Estoy en directo. La verdad, qué locura. La verdad, qué locura. Maola Youth Follow. Alguien me acaba de seguir, gracias. Justamente dije que alguien me dejó de seguir en Kick y otra verdad me siguió. No, qué locura. La verdad, gente, es un directo que es duro. Perdió México. Pero bueno, hay que pasar página. Se vienen, todavía sigue el mundial. Y la verdad, lo que jugó Jude Bellingham hoy, mamita. Siempre lo dije en mis directos.
No sé si se habrán quedado, bueno, algunos están todavía guardados, otros ya se habrán eliminado, ¿no? Porque por la bot que se va que se limpia cada una semana. Pues yo mencioné en los últimos directos que he estado haciendo, incluso creo que lo menciono en el último, que Inglaterra sí tenía un gran Jude Bellingham. Es top 3 mejores jugadores del mundo. Apareció ese Jude Bellingham, la verdad, una locura. Varios datos que decir, como que Jude Bellingham entra en una lista de pocos jugadores que han metido un doblete en el Estadio Azteca, con Maradona, con Klose y varios más jugadores. Eso es una locura. También por parte de lo que fue Brasil-Noruega, que Noruega no queda fuera, creo que desde el 90, desde unos octavos de final. La verdad es que eso es una locura. Que Brasil está siendo muy padreado por UEFA, desde por ahí de los... sí, creo que son 2 goles en tiempo récord también, no me acuerdo, creo que sí, tendrían que checar el dato, pero algo así. También de que Brasil está padreado muy por UEFA, creo que desde los mundiales del 2000 para acá, Brasil todas las eliminaciones que ha tenido ha sido por UEFA. Obviamente sacando la copa que ganan en 2002, si no ando mal. Pero desde el 2006 creo que para adelante, creo que solo he sido eliminado por UEFA. Está muy padreado Brasil por los europeos, la verdad, últimamente. Eh, Noruega, Haaland, que no sé qué está pasando con Haaland. Es una locura Haaland. 7 goles lleva ese tipo en Noruega. Eso es una barbaridad. O sea, 7 goles en Noruega. Puta madre. Amigo, qué locura, qué locura. ¿Qué más pasó ayer? Además de México, Inglaterra y Noruega, Brasil y no mucho más, ¿no? Creo que el arquero noruego en el primer tiempo tuvo muchas salvadas. Creo que un poco Brasil muy verde en el segundo gol de Haaland porque le dan tiempo de pensar, de rematar y de que mete ese golazo. Entre México, Brasil, entre México e Inglaterra. Creo que fue un gran partido, donde creo que fue un primer tiempo mejor de México, donde creo que en el papel pudo haber seguido empatado el 2-2, que eso la verdad sorprendió porque te meten 2 goles de local en 2 minutos más o menos, y aún así México se repuso. Creo que el segundo tiempo fue un partido muy chivo, un partido muy Copa Libertadores, un partido de muy trabado porque sucede la roja, sucede los penales, sucede el cooling break y luego de eso creo que desde el 75 hasta los 10 añadidos creo que fue lo más seguido que hubo del segundo tiempo en general. Y ahí México no supo mucho qué hacer. Creo que se perdieron las ideas en ese entonces. La desesperación no. Pero bueno, si analizamos en general todo el partido, fueron detalles, pero que entre equipos como Inglaterra, que tiene grandes jugadores, te cuesta un huevo y lo vimos. Y México, pues con lo que pudo, con lo que tenía, intentó empatarlo e ir a tiempo extras. Yo creo que la forma en como Tuchel miró el segundo tiempo está bien para mí. Tenía un hombre de menos, quería defenderse, sabía que si atacaba o quería jugar hasta cierto punto de igual contra México, se lo empataban. Entonces dijo, vamos a defender a los muchachos, un bloque bajo. Creo que fue lo mejor. Obviamente, si México hubiera empatado, creo que a Tuchel lo iba a matar porque no tenía a Harry Kane y estaba un Jude Bellingham, pero ya casi sin medio muerto. Un Jude Bellingham que la verdad, no solo el partido como atacante, sino lo defensivo. Hay una que le queda a Montes, que era para simplemente que la controlara y le pegara y le rompiera el arco a Pickford y Jude Bellingham se la saca. Esa fue una locura. Y no mucho más, la verdad, fue un partido de locos. Luego vamos al día anterior, Paraguay-Francia. Francia terminó ganando. Creo que en la cancha fue el mejor equipo, creo que es el que más buscó la victoria, pero la verdad es que Paraguay en el primer tiempo no sufrió, vamos a ser honestos, no sufrió. En el segundo tiempo era casi lo mismo, pero creo que al meter a Doué, al meter piernas frescas, más ágiles, al buscar y encarar y poner aunque sea en riesgo la pelota, pero generando peligro, encontró el penal y creo que después del penal obviamente Paraguay salió a buscar y eso generó mucho espacio para la selección francesa, donde Gil tuvo varias atajadas para mantenerlos vivos hasta cierto momento, ¿no? Luego de eso,
entre Canadá y Marruecos. Creo que fue un primer tiempo de Canadá, donde tuvo oportunidades de irse con ventaja, donde apareció Bono. Y un segundo tiempo donde Marruecos modificó piezas, donde cambió algunas cosas y a través más que nada del contraataque terminó ganando 3-0, ¿no? Terminó liquidando el partido. No sé si mete el primer gol en el primer tiempo, ya no me acuerdo. Estos octavos y hoy se juega Portugal-España, tremendo partido, la verdad, muy, muy buen partido de fútbol. Y luego Estados Unidos-Bélgica, ay mamita, hay que hablar de la roja de Balogun y cómo se la quitaron, eso es una locura. Y que Donald Trump, el presidente estadounidense, saliera a decir en su Twitter, gracias FIFA por quitarle, ay, te mata, amigo. Te mata. O sea, es una locura, es una barbaridad. Es una barbaridad. Déjame checar Twitter acá en mi teléfono. Porque acá en Twitter anoté muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que sucedieron ayer. Por si las moscas, por si los claudeles, por si las cosas. También hubo un, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Ah, sí, cierto, lo de Jude Bellingham dando su camiseta a Morita y Jude Bellingham pidiendo la camiseta de Mora, eso también es de aplaudir por Jude Bellingham. Creo que lo más loco, en general, no sé qué decir. A ver, ¿qué más? Lo de Jude Bellingham, piqui, que me acuerde yo no mucho más. La verdad es que México, si vamos al partido de Inglaterra-México, más que nada, la verdad es que dejó la vida en la cancha. Mira esto, hay una locura. En la Copa del Mundo se está utilizando un match moment, donde te ponen en una gráfica no sé cómo se le dice de esta forma, siempre se me va el nombre. Estas gráficas que son como si fueran montañas, ¿sabes? Que te dicen quién dominó. Y la verdad, tú ves la gráfica entre el primer tiempo y el segundo tiempo y ves muchos picos altos de México que de Inglaterra. Los picos más altos de Inglaterra, literalmente, fueron en los 2 goles y en el penal, literal. O sea, es una locura. O sea, fue una locura el partido de ayer. Yo ya me estaba cagando de risa más que doliendo porque no tiene explicación. Fue un partido muy loco, y no mucho más, creo. Sí, cierto. Jordan Henderson, jugador de la selección inglesa, se lesionó. Cuando yo vi eso, porque se lesionó solo, él fue a saludar a su familia y quiso saltar estas cosas, las pantallas, para entrar al campo y se cayó y se rompió el brazo y se va a perder la Copa del Mundo. O sea, es una locura eso. Es una locura. Pero bueno, la verdad es que fue un gran partido. Que bueno, también, la verdad no sé mucho qué decir. La verdad, bueno, también Jude Bellingham, que después de tanto tiempo se convierte después, como mencioné, uno de los jugadores que ha metido doblete en el Azteca, pero después del 1986. O sea, después del doblete de Maradona, no hay otro jugador que metió doblete en el Azteca hasta Jude Bellingham, si no, normal. En una Copa del Mundo, obviamente, estoy hablando. Porque creo que han metido doblete otros jugadores en el Azteca, pero en una Copa del Mundo, World Cup. A ver, Tuchel pues habló de México, ¿no? Hay que hablar de varios. Y la verdad es que Eric Lira hoy la rompió toda, porque hoy vimos un Jude Bellingham sensacional, pero aún así Eric Lira le quitó pelotas, le robó pelotas. Para mí uno, como mencioné varias veces, top 3 mejores jugadores del mundo cuando está en su puto día, y ayer lo estuvo, hijo de perra, porque si no es Harry Kane es Jude Bellingham, si no es Jude Bellingham es Harry Kane, literal. Pero uno de los dos siempre va a aparecer. Y eso creo que hasta cierto punto Inglaterra no es simplemente que lo salva, pero que aparezcan estos jugadores siempre te da un rendimiento y te da una solución, un apoyo, la verdad, muy, muy loco. Y la verdad es que en este tipo de partidos donde son muy peleados, donde son muy igualados, el talento los abre, el talento los rompe, el talento te da la victoria. Siempre ha sido así en el fútbol, que el talento es eso. O sea, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir de este partido? Que no sean notas positivas para México en general, porque la verdad México fue con todo. Creo que México nunca salió a jugarle a defender.
a Inglaterra. Más bien, en cambio, fue Inglaterra quien defendió. Como digo, no está mal para mí porque tenía un hombre de menos, quería preservar la victoria. Es eso, pero México salió a jugarle de igual a igual. México salió sabiendo, porque México creo que sabía que si jugábamos igual a igual iba a pasar, porque el primer gol de Inglaterra creo que ya viene más de un contraataque que un error. Podrían decir que agarra a México muy mal posicionado, te lo puedo aceptar, pero la verdad es que es más un contraataque que se genera a través de una salida de Pickford y de una gambeta, pick, centro y va para adentro. Ya el segundo gol ahí sí México durmió mucho y en el tercero también errores individuales. O sea, fueron errores, fueron momentos, fueron errores que tuvo México, creo que yo, en las marcas, en las presiones y a la vez en esos momentos y en esos errores Inglaterra los aprovechó, porque si hablamos de otra selección, te digo, una selección un poco mayor, un poco menor, si quieres ponerle, sacando a las candidatas, si les pasa eso, no termina en gol. Pero bueno, ¿qué quieres que haga? La verdad es que la jerarquía, el talento individual sobresaltó y solucionó este partido, vamos a ser sinceros. Pero bueno, la verdad, te cogí teoría, pero es que no se puede decir más, no se puede hacer más. México perdió, dejando todo en la cancha. ¿Qué hay formas de perder? Obviamente nadie quiere perder y decir hay formas de perder, pero bueno, hay formas y México lo hizo bien. Vamos a repasar Maxugu, Just Follow, gracias Maxugu, gracias. Vamos a repasar un poco los partidos de hoy. Y luego repasamos los que se jugaron ayer. Hablo un poco en general de todos los partidos de ayer de México e Inglaterra, aunque ya hice un mini previo al análisis o lo que yo sentí, pero más desde mi punto de vista más emocional, hago un poco más objetivo, luego hago el de Brasil-Noruega, luego los de Paraguay-Francia y de último Canadá-Marruecos. Luego de eso me voy a checar ¿cómo se le llama? Mis predicciones. Checo Twitter o no lo sé y ya de último me analizo los partidos, me hago los videos para YouTube. ¿Dónde lo hizo bien México? Si solo se enfrentaron equipos chicos a selecciones chicas y cuando le tocó una verdadera selección sintieron lo que es el verdadero miedo, lo que es la verdadera Copa del Mundo. Y Maxugu está muy termo, A ver, selecciones chicas, no lo sé, te lo acepto, pero tú estás diciendo que México contra Inglaterra se metió para atrás. A ver, si analizas los 90 minutos del primer tiempo, fue en Inglaterra, que no fue mejor que México, que acertó los errores de México. Eso también es un facto. Que también hay que ser sinceros. No todas las selecciones, o tú tienes un error. Me vas a decir que Ecuador, que Paraguay, que la Conmebol en general, que no le quiero meter mierda porque no soy ese tipo de personas, pero ese error que tiene México o ese contraataque que hace Inglaterra termina en gol, siéndote sincero, lo veo muy difícil. Solo el tipo de jugadores como Saka, como Rice, como Jude Bellingham y Harry Kane te pueden hacer ese contraataque que caiga en gol. El segundo gol, ahí sí México no sé qué pasó, pero también ahí sí hay más error de México que yo creo que acierto de Inglaterra, pero el pase que mete Harry Kane para que Jude Bellingham entre y también Jude Bellingham que tuvo el partido de su vida, que cuando Jude Bellingham está así es top 3 mejores jugadores del mundo. Y el penal es un error de México, barra también acierto de Inglaterra. La verdad es que los goles son muy, ¿sabes cómo? Porque no siento que, además el primer gol sí creo que es muy de Inglaterra, el primer gol creo que Inglaterra sí lo busca, sí lo genera a través de un contraataque, ese sí es de Inglaterra para mí. Los dos goles ahí sí, muy verde México, muy verde, literal. Y si tú dices que México, yo creo que México, o acerté como yo dije, yo creo que México quería, si iba a jugar el partido contra Inglaterra, le iba a salir de igual a igual, sabía que se arriesgaba a este tipo de jugadas de contraataque, porque eso es Inglaterra, te mata, tiene balas por las bandas, se demostró en ese partido, y que México no salió a defenderse. Yo no digo que esté mal, pero tú ves el partido de Paraguay contra Francia y ves el partido de México contra Inglaterra,
No te digo que México fue superior a Inglaterra, pero sí, algo así. Hubo mucha gente que estuvo hablando de más de que México iba a ganar la Inglaterra, sin contar que Inglaterra es una de las candidatas de algunos mejores jugadores. Está bien, dirás tú que algunos errores mexicanos tuvo la selección se los aprovechó. En cambio, es el fútbol, así es el fútbol. Y no es poner feo, pero no creo que sigas con ese pensamiento de llegar a ir muy lejos. No es lo que te digo, o sea, yo no te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo, o sea, te estoy mencionando eso, amigo. Te estoy mencionando que tiene a Saka, que tiene a Bellingham, que tiene a Rice, que ese contraataque te lo hace otra selección y no termina en gol. Una selección, obviamente, que no sea candidata, te lo hace otra selección, como digo, de Conmebol, sacando, te digo, hasta cierto punto Colombia, Argentina y Brasil, que son para mí muy fuertes y que tienen jerarquía individual muy superior a varias selecciones, incluso de UEFA. Y no termina en gol, la mayoría no termina en gol, porque obviamente, como estoy diciendo, el talento, la jerarquía individual, este partido le hizo ganar a Inglaterra. No estoy diciendo que México, ¿cómo se le digo? Que México, ¿cómo se le digo? Eh, que México, bueno, ya se me fue el pedo. Y lo que acá me dice que hubo mucha gente que estuvo hablando además de que México iba a ganar la... Uh, hubo mucha gente que estuvo hablando de más de que México le iba a ganar sin contar que Inglaterra. Eso es lo que digo. O sea, Inglaterra es una candidata. Pero si tú ves el partido y tú me dices que Inglaterra fue. Si Inglaterra hubiera sido más que México, si nos hubieran metido la goleada del siglo, literalmente. Ay, sí, con todo respeto, te acepto lo que dices. Porque México fue menor, porque México no propuso nada, porque México se achicó. Pero en ningún momento México fue inferior a Inglaterra. Incluso en los papeles México fue mejor. Incluso en los papeles México merecía el empate. Y como dices, es fútbol. Y el fútbol es así. Por mucho que lo merezcas, si te meten los goles, perdiste. Siempre ha sido así el fútbol. Y yo obviamente eso lo tenía en cuenta. Y muchas veces lo repetí. Que por mucho que México juegue bien. Que por mucho que México pueda llegar a ser mejor que Inglaterra en lo futbolístico, en el partido. Inglaterra tiene jugadores de otra jerarquía, tiene jugadores que están acostumbrados a vivir momentos como estos, porque están acostumbrados a llegar a Champions, a llegar a fases finales de Champions, a jugar a veces a contramarea, al saber que van ganando o van perdiendo y hay que remontarlo. Obviamente Inglaterra tiene ese tipo de jugadores, ese tipo de atletas de esa calidad que obviamente sí iban a mostrar en este partido y así fue. Y así fue, simplemente digo eso. ¿Cómo veías un partido de Copa del Mundo entre Argentina versus México, siendo que Argentina es actualmente como la mejor selección, amén, por haber anteriormente ganado la Copa del Mundo? Por haber anteriormente ganado la Copa del Mundo. A ver, creo que Argentina en los papeles hoy en día es la mejor selección del mundo, eso te lo acepto. Ahora, lo que sufrió contra Cabo Verde también es un facto, vamos a hablar. Y yo quiero a Maxu decir que yo no soy anti-Argentina, ni mucho menos. Soy un mexicano muy objetivo, literal. La verdad es que no me pica mucho Argentina, vamos a ser sinceros. O sea, si me dices, ¿quieres que pierda Argentina o gane Argentina? Que gane Argentina, la verdad, no soy muchos de esos. Y hoy Argentina creo que tiene una gran selección, eso ya todos lo sabemos de calle, que sufrió mucho contra Cabo Verde, vamos a ser sinceros. Creo que desde los papeles, Egipto, que es el próximo rival de Argentina, es mejor que Cabo Verde, creo que tiene más nombres, pero no sé si juegue mejor que Cabo Verde, como digo, en los papeles. O sea, en los papeles, Egipto técnicamente es mejor que Cabo Verde. Ahora, puede ser que Argentina le meta una goleada a Egipto, porque como dices, así es el fútbol, o no lo sabremos, hay que ver, pero en los papeles, por la calidad, más que nada en el ataque de Egipto, es mejor, porque nadie pensaba que Cabo Verde le iba a complicar tanto a Argentina. La verdad es que yo pensé que el partido de Cabo Verde iba a ser como el primer tiempo, una Argentina que tuvo el dominio, que tuvo la pelota, que Cabo Verde no le hizo mucho y más, y que iba a ser así muy cerrado, con un solo gol, pero en el segundo tiempo Cabo Verde creo que sintió eso. Claro, como sea, técnicamente Cabo Verde no era superior a Argentina, pero le dio un partidazo, te dio un buen partido que le jugó de igual a igual, pero yo viendo el partido de Inglaterra contra México no lo vi como que México le hizo un partido igual a igual. Como no lo vi como que México le hizo un partido de igual a igual. A ver, ahí sí no entendía. Se me fue el pedo. A ver, no, mira, yo creo que México e Inglaterra sí fue igual a igual. Porque si tú analices Cabo Verde en Argentina, el primer tiempo de Cabo Verde, no digo que se encerró, pero es verdad que puso un bloque bajo y el segundo tiempo ahí sí salió a jugarle de tú y tú a Inglaterra, que la verdad eso fue una locura y hay que aplaudir eso a Cabo Verde, porque pues técnicamente
es no solo históricamente menor que Argentina, sino en la calidad de jugadores, Argentina es muy superior. Entonces, contra México e Inglaterra fue casi lo mismo. México teniendo una calidad de jugadores muy inferior a la de los ingleses, esa es la verdad. Y aún así le salió a jugar igual. Yo la verdad no sé qué dices, por qué dices que México no le salió de jugar igual a Inglaterra cuando fue así. Cuando si tú ves el primer tiempo, como dije, fueron errores de México, pero aciertos de Inglaterra que a la vez esos aciertos se debe a su calidad, a su jerarquía individual. Porque como menciono, si otra selección hubiera tenido este tipo de jugadas donde México hubiera errado, creo que no hubiera pasado lo mismo, llámame loco, pero si tienes una selección, obviamente como decías tú, candidata a ser campeona, porque lo es por la calidad de jugadores, y te aparecen estos jugadores que aunque no tengan un gran partido, porque hoy Saka no tuvo el partido, pero apareció cuando tuvo que aparecer, hoy Harry Kane, la verdad no tuvo un gran partido Harry Kane, es verdad que metió gol y asistencia, y eso es Harry Kane, que aunque no tenga un gran partido te aparece. Jude Bellingham se puso a Inglaterra en la espalda, no me mientas. Entonces, creo que esas apariciones de ese tipo de jugadores es lo que obviamente hacen candidatas a estas selecciones, porque como lo fue con Argentina, aunque es verdad que aparece el Cuti, aparece el Licha Martínez, aparece... ¿de quién fue el primer gol? Ya se me fue el pedo. Fue de Messi, ¿no? Sí, fue hace días. Pero aún así, en general en los 3 goles de Argentina estuvo Messi implicado. Entonces, el factor Messi es un plus que tiene muy Argentina, que obviamente no tiene México. Entonces... Y el único jugador hasta cierto punto que tú dices puede hacer algo es Quiñones. Si mal no recuerdo, a ver, no es por menospreciar la sub, pero en la sub-20 creo que fue de México. O sea, si no mejoran su cantera, no creo que lleguen muy lejos. Eso me refiero. Si una sub no estuvo sobre el club, es media clase, nunca va a poder ganar una copa. No, sí. Yo nunca mencioné que íbamos a ganar la Copa del Mundo. Tú tranquilo. O sea, obviamente creo que todo el mundo sueña con eso. Si no, ¿para qué soñar? Pero creo que sí me acuerdo de ese partido donde México la sub-21 perdió. Pero también hay un poco media vara ahí, porque me dices la sub-21. O sea, son jugadores que en la mayoría son chicos, que en la mayoría no tienen todavía la carrera profesional, que son jugadores de cantera, cuando juegan contra la primera de River. Es un club que está acostumbrado, es un club que tiene jugadores de jerarquía, es un club que tiene jugadores de experiencia. Hay un poco ahí doble vara, O sea, hay un poco ahí doble vara en ese comentario, porque me dices la sub-21 de México, que es verdad, pero tampoco es que fuera la sub-1 de México, es la sub-21. O sea, hablamos de jugadores jóvenes, de jugadores que tal vez no tengan todavía un inicio en el fútbol profesional como los jugadores de River, hasta cierto punto. Entonces, hay un poco de medio ahí entre líneas en ese comentario. Pero bueno, no, pero tienes razón, hasta cierto punto en lo que México debe mejorar es obviamente en la exportación de talentos jóvenes, porque hoy lo vimos. Hoy México, hoy lo vimos ayer. Hoy México no tiene, ¿cómo decirlo? Un jugador que te pueda hacer la diferencia, donde pueda resaltar el talento por lo técnico, o sea, por lo, ¿cómo decirlo? Por lo táctico. ¿Sabes lo que quiere decir? México no tiene un Vinicius, obviamente no tiene justamente un Jude Bellingham, no tiene en Argentina un Messi, un Julián, un Lautaro, no tiene, aunque sea, a ver, quién es un poco más así que tú digas, un Anthony Gordon, la verdad, un Anthony Gordon, para que veas. En su momento no tenía muchos jugadores de jerarquía, no tenía ningún campeón del mundo, pero a eso me refiero, que si ponen a la sub-21, México siguen perdiendo y así fuera contra el sub de Inglaterra porque los directores no están preparados para poder jugar. Jugadores que salieron de la cantera de jugadores que no conocían nada. No, sí, o sea, no, sí. No, sí, eso está claro. O sea, si pone la sub-21 de Argentina con la sub-21 de México, obviamente, por la calidad, porque creo que Argentina está más acostumbrado, ¿cómo decirlo?
a tener ese tipo de jugadores que México, y creo que Argentina profesionaliza más a los jóvenes y espera más de los jóvenes llevándolos a Europa que México. La verdad, eso desgraciadamente se ha perdido. La verdad es que el fútbol en cuanto a los jóvenes creo que se pone a un lado por el dinero. La verdad es que a la vez, o sea, es como un poco ahí en la Liga Mexicana. Al ser que la Liga Mexicana tiene mucho dinero, la verdad es que la Liga Mexicana genera dinero. Eso hace que la Liga Mexicana contrate mucho extranjero. Y a la vez de no haber un límite de extranjeros, eso hace que los jóvenes jugadores mexicanos no puedan salir, no puedan demostrar, no puedan tener o poder jugar en un equipo. Y a veces opaca mucho ese tipo de jóvenes. Y sí, la verdad no, o sea, yo no estoy peleando, o sea, yo no estoy diciendo que Argentina, ¿cómo se le diga? Ya ni sé qué estoy diciendo. Sí, Argentina ganó con un Julián, creo que estando en River, ¿no? O no, ya no me acuerdo bien cómo fue. Creo que Julián todavía jugaba en River. Lautaro estaba en el Inter en esa época, creo que sí, ¿no? Enzo creo que estaba en el Benfica. O sea, si vemos la selección argentina de ese momento a la que hoy en día el presente de diferentes jugadores en su momento del 2022 y el 2026 es muy diferente, obviamente. Pero sí, pero sí, o sea, yo no estoy peleando con Argentina. O sea, Maxu, ¿eres argentino? Maxu, no vaya a ser que no seas argentino y me estoy peleando y alguien me está tirando a Argentina, me quiero matar. Yo no, nunca estoy diciendo que México, o sea, yo entiendo o puede parecer que estoy diciendo que México es igual a Argentina y no, ni en pedo, no estoy diciendo nada de eso, la verdad. Y si me comparas a México con Argentina o futbolísticamente, obviamente no te puedo debatir, es imposible, es imposible, es imposible. Obviamente hay varios mexicanos que con todo respeto y la verdad es lo que opinan ellos y no se puede decir, no se puede juzgar, que piensan que obviamente a veces dicen que México es que tiene el mismo nivel que Argentina cuando no es así, pero bueno, pero no mucho más. Eh, ta, 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 ta. A ver, sí me manda. Claro, eran jugadores que estaban fuera que ninguno prácticamente conocía porque Argentina tenía muchos jugadores de renombre aún así. Pero a ver, a México yo nunca los vi llamar jugadores de cantera o jugadores que se fueron a jugar el exterior. Nunca lo vi y no me he enterado. A ver, de cantera, tienes razón. De cantera y sí, te digo eso. O sea, México tiene algo que no sé qué, la verdad, ahí sí no me meto, pero lo que es jugadores, y lo malo es que los jugadores que vienen del extranjero, hasta cierto punto, cuando hablo en el extranjero, que juegan en el extranjero, no juegan por lo menos en ligas de primer nivel, ¿sabes? Por lo menos en un equipo de Bundesliga, de media tabla, no, ni siquiera juegan ahí, juegan en el Copenhague, en el POAC, para que me entiendas. Entonces, México obviamente no digo que siempre ha sido una potencia en cuanto a sacar jugadores al exterior, no, pero es verdad que México tenía por lo menos una vara, algo, por lo menos sacar jugadores, ¿sabes? Y llevarlos, no sé, a un equipo tal vez de media tabla de la Liga Española, uno que otro jugador en la Premier, y etcétera, etcétera, jugadores en la Serie A. Pero la verdad que México ha decaído tanto en eso que hasta cierto punto, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? La verdad es que obviamente la Copa del Mundo se gana colectivamente, pero hay momentos donde la jerarquía, donde la individualidad te salva. Yo creo que eso fue justamente el partido contra Argentina-Francia en la final, donde Argentina estaba siendo muy superior a Francia, pero aparece un Mbappé y te rompe el culo. O sea, Mbappé te mete 3 goles. ¿Qué mierda quieres hacer cuando un jugador de ese nivel te aparece? Como hoy fue Jude Bellingham con México, para que me entiendas. Cuando un jugador de ese nivel te aparece, el talento a veces rompe sistemas, rompe esquemas, y México no tiene ese talento. No tiene ese jugador que te pueda ofrecer algo diferente a lo que te ofrecen los demás. Y lo pagas caro, porque creo que los últimos 20 minutos, cuando México ya no tenía ideas de juego, cuando se dedicó a tirar centros, que ya luego los centros fueron espantosos,
no tener ese tipo de jugador que te pueda meter una gambeta, que te meta un centro, pero no de 50 metros, sino de 10 metros al lado del arco. Y así México no tiene ese jugador. El único es Quiñones, pero justamente Quiñones te jugó casi 80 minutos, que entiendo por qué lo sacaron, que para mí no lo debían haber sacado porque era el único jugador que te ofrecía algo diferente. A ver, sí, a ver, la final del mundo del 2020 fue caótico, fue peleado, pero a ver cómo veías vos esta tabla del mundial, te veías como finalista de la Copa del Mundo, hablando objetivamente y sacando lo que es la bandera. No, yo nunca me vi finalista del mundo. Yo sé que se vendió mucho humo, porque al final de cuentas son, o sea, si tú sumas, creo que hasta cierto punto Brasil, un poco Argentina y te digo otro país más, es lo que vive, es la cantidad de población que hay en México. O sea, ponete que son 140 millones de mexicanos en redes sociales. O sea, eso sí, o sea, se rompe el internet. Eso no es, ¿qué quieres que haga? Yo nunca me vi campeón del mundo ni en pedo. Y dije, finalista es complicadísimo. O sea, mucha gente a veces dice, ¿y si llegamos a la final? Amigo, México no tiene plantel para llegar a la final. Juega muy bien al fútbol. Eso tú no me lo puedes mentir. México ha demostrado jugar bien al fútbol. Pero en momentos donde es igualado, en momentos donde pesa la jerarquía, pesa el talento, México no tiene. Y se vio contra Inglaterra, que jugó de igual a igual. Si no me quieres aceptar eso, está bien, pero para mí jugó de igual a igual. Pero en momentos donde debía de aparecer una individualidad, ay, tu puta madre, un momento donde el talento debía más que resaltar que lo táctico, México ahí no tiene jugadores que te puedan ofrecer eso. Como una vez teníamos un Chucky Lozano o etcétera, hoy México no tiene eso. Hoy México ya no tiene eso. O sea, como dije, México jamás ha sido una experiencia en sacar jugadores, pero por lo menos tenía una vara, ¿sabes? Tenía un nivel, pero ya de ahí, o sea, se fue a la mierda. Esperemos que se vuelva a conseguir. La verdad, el fútbol, lo bueno del fútbol de hoy en día es que creo que se le da más chance a los jóvenes. ¿Sabes lo que quiero decir? Como que resalta más a los jóvenes que hace 10 años. Hasta cierto punto creo que eso puede ser lo único positivo, pero bueno. Pero bueno. Pero ¿por qué a mí o sea, a mí me dices, te veías como si yo me viera campeón? O sea, no, se veía varias gente o el pueblo mexicano, la mayoría sentían que podían en la final. Yo nunca lo sentí. Yo decía, vemos octavos y cuartos dependiendo. Yo pensé que como mucho, con huevo y con gana, llegábamos a semis, como mucho. O sea, ya semis iba a ser una locura, pero como mucho. O sea, ya te digo que teníamos que tener todo a nuestro favor para llegar a semis. Pero unos cuartos no hubieran sido imposibles. A ver, a ver, esa vara, ese nivel que tenía México lo terminó derrumbando por sí solo. Ahora para construir le va a costar un montón porque el destruir algo es muy fácil, pero el volver a construir, bueno, un poquito mucho, pero es súper difícil, mucho más. Si no me han jugado equipos que sí valgan la pena. Decimos vos si estoy equivocado o no. No, es verdad, es lo que te estoy diciendo, huevón. Es verdad, es verdad. Es verdad que, aunque no lo creas, México ha estado enviando a muchos jóvenes a inferiores de varios equipos, como hoy en día lo hace a veces Ecuador o lo hace Colombia, que varia a sus jóvenes a inferiores de equipos de Europa, de ligas de primer nivel, ya sea de la Serie A, etcétera, etcétera. México lo ha estado haciendo, pero de verdad que es algo que va a costar construir, porque es algo que México tenía, como te decía, no, México jamás ha sido una potencia en eso, pero tenía una vara, tenía un nivel hasta cierto punto. Lo que hoy es hasta cierto punto Ecuador, Colombia, por lo menos era México, algo así hace años. Que teníamos jugadores, pues no tenido grandes jugadores o jugadores como Moisés Caicedo, como Lucho Díaz. La verdad es que México creo que no ha tenido esa clase de jugador desde hace mucho tiempo. El último así fue Hugo Sánchez, de ese nivel en cuanto hablamos a lo ofensivo, para que veas. Y ya como mucho el Chicharito, te digo, pero ya así más no, como mucho. O sea, ya te digo, o sea, te meto el Chicharito ya como mucho, pero sí. O sea, sí, tienes razón, o sea, construir, y también se debe mucho a la etiqueta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que si tú ves a un brasileño o un argentino, un colombiano, y ves un mexicano, creo que por lo que ha demostrado más estas selecciones o estos jugadores,
en Europa, pues prefieres ver, ¿no? Aunque tú no sabes si el mexicano puede ser mejor que ellos técnicamente, que la calidad sea mejor de ellos, pero yo creo que ese tipo de etiquetas o ese tipo de cosas que es lo que uno construye a través del tiempo, hace que México se quede atrás, porque y hoy Colombia saca buenos jugadores y no es algo de hoy en día, es simplemente que Colombia vio cómo es el panorama, vio cómo es hoy en día el fútbol y obviamente llega a tener una etiqueta, una jerarquía mayor que cuando ves este 4 tipos de nacionalidades, como digo, puede ser que el mexicano sea mejor, no lo sé, pero vas a querer, para no jugártela, compras al argentino, compras al brasileño y como mucho compras al colombiano. ¿Sabes a lo que quiero decir? Por ese tipo de etiqueta, por ese tipo de merecimiento que han tenido estos países al exportar talento, obviamente. Y creo yo. Estoy... Ah, ay, 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 ay. Ah, me estoy quedando sin voz, huevón. Ay. ¿Qué opinas, Maxugu? O ya te fuiste. La verdad, yo no sé si está acá Maxugu. Pero bueno, Maxugu. Estuvo lindo el debate. Eres un crack. Gracias por siempre me seguiste, ¿no, Maxugu? Creo yo, ¿no? Maxugu. Ah, sí, me seguiste, Maxugu. Gracias. No sé si sigas acá, Maxugu, pero estuvo chido el debate, la verdad, chido. Pero tengo que seguir con lo que iba a hacer porque si no se me va el pedo. Y en 1 hora y media empieza España-Portugal. Hay que verlo. ¿Quién gana, Maxugo, si estás acá? Yo no soy bicho lover, entonces me la pela un poco Portugal. Para mí es un partido muy grato de ver porque hay mucho fútbol, hay que ser sinceros. Pero a ver qué pasa. A ver qué pasa en este partido. Uf, lo que va a hacer redes sociales si pierde España, porque yo sé que si pierde Portugal, los españoles o los culés, vamos a meterlo de esta forma, van a putear, van a acabar con CR7 en las redes sociales. Si gana Portugal y queda eliminado España, los bicholovers madridistas van a acabar con la mincha mal. O sea, esto se va a poner buenísimo, huevón. Buenísimo. Qué locura. Ay. Ay, qué locura, viejo. Qué locura. Entonces, agradezco mucho que haya pasado aquí, Maxugu. Vamos a hablar un poco del Portugal-España ya más objetivo, ¿no? Ya di mi idea. Qué locura, amigo. Qué locura. Espérenme. Voy a hacer algo. A ver, ¿qué cosa iba a hacer? Ah, sí, lo del partido. Rápido, porque si no ya se me va el tiempo, mierdas. Mierda, se me va el tiempo y si no, no me da chance de ver el partido y de hacer los videos. Fuck my ass. Portugal-España. Hoy se juega Portugal-España por octavo. La verdad va a ser un partido para mí. Creo que España va a tener la posesión. Lo ha demostrado varias veces. Y la verdad es un partido muy difícil de adivinar. Creo que yo dije que pasaba España. No, como yo dije que pasaba Croacia, que no estaba loco, iba a ser España-Croacia, pero al final fue España-Portugal. Es un partido muy complicado, un partido que hasta cierto punto, si ves los nombres, es muy igualado, pero yo creo que está más a favor de España porque creo que España ha demostrado mejor juego que Portugal en este mundial. Como ha ido avanzando, tal vez España empezó bajo igual como Portugal, pero creo que España sí fue escalando niveles, sí fue mejorando. Es verdad que creo que un poco más de calidad en ataque tiene Portugal porque es un Alex Baena, que es un gran jugador, pero que no tiene tanta gambeta, no es un Nico Williams. O sea, lo que quiero decir, no es un jugador que te pueda desbordar
por la banda. Es un jugador más de pase, un jugador más de tenencia de la pelota, un jugador que sí te puede tirar un gran centro, pero no es el tipo de jugador que te desmarca, que te hace un 1-1 brutal. Luego por el otro lado Lamine Yamal, que creo que va a ser titular hoy, que es un jugador locura, que de verdad que jugó bien el primer tiempo contra Austria, pero creo que luego bajó, que no ha tenido un gran partido, tal vez este sea su gran partido, no lo sé. Y por parte de Oyarzabal, que ha estado un poco ahí más o menos subiendo, bajando rendimiento, de verdad contra Austria creo que jugó bien. Veremos si el team tiene un gran partido. Vamos a hablar un poco del mediocampo, Pedri, creo que va a ser Pedri, Rodri y Olmo. Yo creo que Olmo ha tenido grandes momentos, yo creo que ha sido el más regular de España en esta Copa del Mundo y al que al mejor ha salido. Yo creo que Pedri y Rodri han ido también mejorando con el paso del tiempo, han ido mejorando, no han tenido ese gran partido, es verdad que contra Austria se vieron cositas a Pedri para estar ahí, pero bueno. Y la defensa por parte de España con Cucurella, que está en su prime, la verdad, una locura. Está atacando y defendiendo, está dando muchas asistencias, está creando muchas chances, la verdad, la está rompiendo toda. Creo que es el mejor lateral izquierdo de esta Copa del Mundo, llámeme loco. Luego en la defensa, Laporte y Paco Barcí, que la verdad han estado muy bien, que no han sufrido. Y por el otro lado yo creo que va a jugar Porro. Yo creo que Luis de la Fuente se ha ido por Pedro Porro, se ha decidido por él para que él sea titular. Y la verdad Pedro Porro también lo ha hecho muy bien en los partidos que ha jugado. Y por el arco Unai Simón, que la verdad no ha tenido ningún momento en donde sufrir. Veremos cómo le va, porque aunque creo que España va a tener la posición, tal vez genere más que Portugal. Portugal te va a generar una sí o sí por la calidad que tiene de jugadores por la banda, que te pueden llegar, te gambetean y te meten un disparo a puerta. Entonces ahí se verá, pero bueno, veremos. Por parte de Portugal, creo que en el arco va a estar Costa, que ha estado respondiendo muy bien, que ha sido un portero, la verdad, muy confiable en estos últimos partidos. En el 4, Nuno Méndez, que ha sido muy regular, que ha tenido momentos y momentos. En los dos centrales, Renato Veiga, que la verdad ha tenido un gran nivel, es verdad que ha tenido errores. Y por otro, Rubén Díaz, que creo que ha sido de los más flojitos. Es verdad que hasta cierto punto venía de una lesión, entonces puede ser que eso haya hecho que su rendimiento sea más bajo. Es verdad que ha tenido momentos de salvada para Portugal. Y por la otra parte Cancelo, que ha tenido sus momentos en ataque, ha brillado, pero la verdad defensivamente deja que mucho que desear. En el medio centro, en el medio campo, en la mente maestra está Vitinha, que ha tenido partidos bien, pero que no ha demostrado la jerarquía. João Neves, que creo que tuvo un gran partido, pero que en general ha estado de bajo rendimiento también. Y Bruno Fernández, que hasta el momento no ha brillado, que ha tenido una asistencia, sí, pero la verdad no ha demostrado ese jugador que es. Y que en general el mediocampo portugués no está muy bien aceitado, no te da esa cosa que pueda controlar el juego, que tal vez por momentos sí, que tal vez por momentos no, que hay mucha, no lo sé, pero la verdad es que el mediocampo portugués, por los nombres es una locura, pero por lo colectivo es una mierda, vamos a ser sinceros. En el ataque te juega, no, creo que va a jugar, para mí, creo yo va a jugar Leao por el partido que hizo, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto. Creo que van a jugar esos jugadores, he de creer yo. Yo creo que Leao jugó un gran partido. Leao es un hombre de partidos. Como digo, es un hombre de partidos. Si han visto a Leao en el Milan, me entenderán. Es un jugador que si te juega bien un partido, si un partido lo inicia bien, parece Messi Prime. Ahora, si un partido lo inicia mal, no repone. Es Hazard en el Real Madrid. Es literalmente. Es que Leao no es un jugador de momentos. Es un jugador de partidos. Si te juega bien un partido, si inicia bien un partido, para arriba. Si inicia mal un partido, no puede cambiar. No mejora literalmente. Luego, Cristiano Ronaldo, que ha metido goles, que ha aparecido, que las que tuvo para adentro. Pero que en lo colectivo tal vez no dé algo, porque es un 9 que se queda muy en el centro. Es verdad que a veces ha intentado bajar, intentar pivotear, pero no mucho más. Veremos si Cristiano Ronaldo moja, porque eso sí, aunque es verdad que, como digo, tal vez no ayude mucho a lo colectivo, las claras o las mejores jugadas que le han llegado al pie para rematar al arco, la mayoría han sido gol, hay que tirar ese facto también. Y luego por el otro lado Pedro Neto, que tal vez no ha tenido un gran mundial.
pero es verdad que Pedro Neto tiene mucho compromiso en lo defensivo, baja mucho a marcar, va mucho a ayudar en la doble marca, eso también hay que decirlo, pero es verdad que Pedro Neto en lo ofensivo, en lo que es creación, en lo que es la individualidad, el que es el giro uno contra uno, no está en su mejor momento, pero bueno, la verdad es que creo que ese va a ser el 11 y el 11 de cada equipo. Va a ser un partido para mí muy bueno de fútbol, porque los dos van a proponer, porque los dos van a ir a salir, creo que para ser protagonistas, porque los dos van a ir a ver qué mierda sale y veremos qué pasa. Para mí es muy difícil que se vaya a suplementario, tiempo extra, como coño le quieras decir. Y si se deciden penales como en la Nations, aura. No, pero bueno, no sé cómo vaya a salir este partido, es muy complicado, pero creo que se va a definir en los 90 minutos. Para mí se define en 90 minutos. Luego Estados Unidos-Bélgica, que está la polémica de Estados Unidos que le sacaron la roja a Balogun, que en general podía ser roja. La roja es un poco debatible, que es verdad que le mete el tacho al jugador bosnio ahí, tac. Pero es verdad que es sin querer, que es verdad que aunque no sea sin querer, la fuerza es pájale un poco. Pero muy polémico, que incluso Bélgica, creo que la Federación Belga, literalmente, sacó un comunicado diciendo: ¿qué mierda haces, Infantino? ¿Por qué le quitas la roja? Sabiendo que Balogun para mí está siendo muy importante para los USAs, para los gringos. La verdad, ha hecho la diferencia como posición número 9. Pero veremos. Creo que Bélgica viene de remontar un gran partido contra Senegal. Es verdad que medio pecho frío el Senegal ahí. Pero bueno, Bélgica viene con un momento, un subidón, un entusiasmo de que mierda podemos llegar a cuartos, literalmente. Y Estados Unidos, que la verdad nunca ha sufrido. Creo que ningún partido ha sido inferior. No sé qué vaya a pasar contra Bélgica. Creo que Bélgica tiene más nombres que Estados Unidos. Pero creo que Estados Unidos juega mejor que Bélgica. Entonces, es un México-Inglaterra, pero más bajo, literalmente. Literalmente. O sea, esto es lo mismo que Bélgica-Inglaterra, porque México sería Estados Unidos. Juega bien al fútbol. Creo que obviamente Estados Unidos tiene más calidad individual que México. Y Bélgica no juega bien al fútbol, pero creo que tiene más nombres y más cuadros de jerarquía que Estados Unidos, como fue Inglaterra. Creo que un nivel un poco más inferior. Y sí. Luego, Piki se juegan estos dos partidos. Repasemos los de ayer, un poco en general. Primero Brasil-Noruega, que fue un partido, un primer tiempo donde la verdad sorprendió, donde la verdad Brasil le cedió protagonismo a Noruega, porque es verdad que Brasil no es un equipo que esté diseñado para tener la posesión y a través de eso generar peligro. Pero es Noruega, amigo. Hasta cierto punto en los papeles Brasil debía ser el que tuviera la posición, el que tuviera la tenencia, el que generaba peligro. Pero no quiso así. El primer tiempo salió a jugar al contraataque, dándole a Noruega la responsabilidad de crear juego. ¿Le funcionó? Sí. Generó más peligro que Noruega. Hubo varias atajadas del arquero impresionante. Y la verdad es que en el primer tiempo Noruega también tuvo sus momentos, tuvo sus asertivos, tuvo sus atajadas de Alisson. Creo que fue un primer tiempo donde fue más Brasil, no fue superior Brasil, pero donde sí fue más Brasil, donde tal vez se merecía el primer gol por lo menos, pero bueno. Luego inicia el segundo tiempo, donde creo que es un poco copy-paste. No, la verdad es que el segundo tiempo, siéndote sincero, creo que Brasil ahí sí salió a tener la posesión. Ahí sí salió a quitarle protagonismo a Noruega. Ahí Noruega empezó a jugar más de contra que de posición como en el primer tiempo, hasta que queden los goles. El primer gol es un muy buen gol de un muy buen centro que de Nusa o de Odegaard, uno de los dos, que Erling Haaland cabecea y la mete casi al palo. Muy buen cabezazo de Haaland. Y la verdad es que el segundo gol, Haaland se sacó la verga y la puso ahí, porque literalmente recibe, se acomoda, nadie lo presiona, eso es absolutamente locura. Ahí quedó muy verde Brasil, nadie lo presiona y Haaland, que define al segundo palo y mete el segundo gol del encuentro, literal. Al final cobran penal para Brasil, cual cobra Neymar y lo convierte en penal. Un poco ahí boqueó el arquero, a la vez le decía, no sé qué le decía al arquero, pero bueno, es verdad que en el primer tiempo a Brasil le cobraron un penal y a Noruega un offside. El offside para mí es correcto, estaba muy adelantado Sorloth, y el penal es un penalazo a Mateus Cunha. Quien diga que no es penal no ve fútbol. Y lo termina errando Bruno Guimaraes. La verdad, una locura. Lo patea muy al centro, un poco de lado, pero muy al centro. Creo que la gente se preguntó ¿y por qué Vinicius no lo pateó? Fue decisión técnica. Les parecía mejor Bruno Guimaraes que Vinicius. Es verdad que Vinicius estas últimas 2 temporadas, si has visto al Madrid, un poco ha errado penales. La verdad, ha errado penales. Pero creo que Vinicius ha errado penales pesados.
Es una diferencia brutal a meterle un gol al Sunderland por Premier, siendo el Newcastle, a meterle un gol al Bayern en penal o al Barcelona en penal en un partido decisivo. Son penales que ha errado Vinicius, pero que son pesados, que son penales que tienen un peso encima, que son necesarios. Y yo creo que Vinicius tiene por lo menos esa jerarquía para poder ejecutar. Pero bueno, se decidió que pateara Bruno, pateó, falló, atajó el arquero, mejor dicho. Fue lo demás que dije. Luego vamos a México-Inglaterra, un partido que para mi gusto fue igualado, un partido donde en un primer tiempo Inglaterra tuvo momentos, aprovechó errores de México y a la vez la jerarquía también se impuso, la individualidad, el talento inglés demostró que está para estos partidos y lo hizo, doblete de Jude Bellingham en menos de 2 minutos, locura abismal. México no se sintió inferior, no se achicó, lo empató y pudo haber seguido en el primer tiempo con un 2-2, vamos a ser sinceros. Luego en segundo tiempo, la verdad, muy loco, un segundo tiempo muy cortado, muy dividido, muy Copa Libertadores, para que me entiendan, porque inicia unos primeros 15 minutos donde de verdad que Inglaterra sale mejor que México, tuvo un palo de Nico Reilly, pero luego ocurre la roja, que para mí es roja, que sí toca la pelota, pero le va con todo, gana, le mete un planchazo, mamita. Luego el penal, luego de eso, 2 minutos después, ponerle penal para Harry Kane, la verdad, muy bobo, México ahí. Error bravísimo porque quiere despejar Edson, le rebota a Harry Kane en la mano literalmente, obviamente la tenía pegada, ¿cómo se le llama? Queda el balón picando, no lo alcanza, alcanza la pelota a Gordon con su velocidad, la pica y eso hace que Tala le convierta un penal a Gordon, termina ejecutando Harry Kane, lo convierte por penal, iba a decir otra cosa. Mucha gente se decía que era offside, pero cuando es saque de meta, creo que cuando es saque del arquero no es offside. Luego de eso fueron unos 10 minutos donde México tuvo o intentó meter algo y ocurre el penal hacia Brian Gutiérrez y Harry Kane. Es un penal polémico, vamos a ser sinceros, es un penal que tiene muchas cosas ahí, medias que tú dices turbias, pero creo que es un penal que hoy en día se cobra y la verdad, hasta cierto punto es verdad que México fue un poco favorecido en las divididas, también vamos a ser sinceros en esos, creo que México le tiraron un poco más a él en las divididas y creo que el penal es polémico, pero es un penal que la verdad siempre se cobra, es un penal de VAR, para que me entiendan, es un penal de hoy en día, terminan cobrando el penal, lo convierte en gol Raúl Jiménez y México, luego de eso, del penal y todo eso, ocurre el cooling break. Yo creo que ahí Tuchel entiende, capta que no va a jugar de igual a igual contra México teniendo un hombre menos y dice, saco creo que un defensor, meto otro, saco a un extremo, meto otro defensor, mete una línea de 5, incluso a veces de 6 y jugaba a veces con un 6-3-1 literalmente, a veces literal. Entonces México la verdad también un poco pecó también porque esos últimos 10 minutos, 15 minutos más el tiempo extra, los últimos 25 minutos no tuvo idea de juego, metió centro y los centros ya eran horribles, sacó a Quiñones que para mí era el mejor jugador que se podía tener en cuanto a una jerarquía que te puede ofrecer algo diferente, metió muchos 9, yo creo que eso llegó al punto de enviar un mensaje a tira centros y los centros ya de por sí fueron horribles. No se aprovechó, hubo una que otra ahí que tú dices, mamita, hubo una de John Stones que termina sacando y pasa al lado del palo, literal. Entonces, desde el cierto punto de vista, Tuchel lo hizo bien. Si se lo empataban, obviamente iba a ser una locura porque había sacado a Harry Kane, porque había metido muchos centrales, no lo sé. Es quien sabe, pero bueno, termina pasando en Inglaterra. Creo que eso se sobrepone a un partido que fue para mí disputado, para mí igualado, un poco mejor México en general, pero donde la verdad es que la jerarquía individual, donde el talento en este tipo de partidos donde son cerrados reluce, donde ahí se ve y la verdad, como habíamos dicho o como yo dije muchas veces, Inglaterra tiene este tipo de jugadores que te aparece y hoy apareció un Jude Bellingham bárbaro que cuando está en su nivel es para mí top 3 mejores jugadores del mundo junto a Mbappé y Lamine Yamal. Ahora, vamos a la siguiente. Canadá-Marruecos. Hoy, antier, se jugó Canadá-Marruecos. Un primer tiempo creo que más de Canadá. Un segundo tiempo donde Marruecos movió piezas, mejoró y a través del contraataque le metió 3 goles. La verdad, no mucho más que decir. Marruecos en el segundo tiempo fue superior porque es verdad que le dio la pelota a Canadá, pero ya no era lo mismo que en el primer tiempo porque en el primer tiempo
Hubo atajadas de Bono, hubo momentos de Bono. En el segundo tiempo no. La verdad es que Inglaterra supo defender. Marruecos supo posicionar bien su bloque defensivo, recuperar y contraatacar. Y así lo mató. Luego por parte de Paraguay-Francia, creo que fue un partido que el primer tiempo Paraguay no sufrió, todos los disparos de Francia fueron de lejos y ninguno cerca del arco, ninguno en el momento que Gil tuviera que hacerse figura. La verdad es que en el primer tiempo Gil no participó ni mucho más. Paraguay se propuso o planteó muy bien el sistema defensivo, el bloque bajo. Francia creo que hasta cierto punto es el que más se merecía la victoria si hablamos un poco más, porque propuso más, es verdad. Luego de eso el segundo tiempo era casi lo mismo, un monólogo de lo mismo, pero hace cambios de Chan, quita Barcolá, mete a Doué, y Doué te ofrece algo diferente. Te ofrece, si voy a perder la pelota, sea a través de una gambeta, sea metiéndome, y eso hace. Se quita 3, le meten un penal, para mí es penal, cobra Mbappé, mete el gol, y creo que ahí Paraguay decidió ir a buscar el partido, y ahí es donde Francia encontró varias oportunidades de ampliar el resultado, donde aparece un Gil. Ahí sí Gil se hizo figura, ahí sí Gil le dio mucha vida a Paraguay con grandes atajadas. Creo que Paraguay, cuando quiso ir a buscarlo, complicó a Francia, vamos a ser sinceros, pero no tuvo ninguna jugada clara, ninguna jugada donde Mike Nyan tuviera que sacrificarse, donde tuviera que hacerse un sacrificio, ¿sabes? Una tajada del siglo. No. Pero es verdad que Paraguay el último quiso buscarlo, no le funcionó. Francia con el gol de Mbappé de penal pasó y no mucho más. Creo yo que este repaso de estos octavos está más que checking. Y voy a tomar agua porque me estoy cagando de sed. Ahorita vengo. Qué locura. Está cagando de sed. Hay alguien en mi chat ahorita mismo para saber. Alguien me está viendo para saber, mamás. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahorita. Mira, ya salieron el 11 de Francia y el 11 de España. A ver, ahorita lo checamos rápido y ya luego lo que voy a hacer es. Lo que voy a hacer ahorita, después de checar el 11 de España y el 11 de Portugal, de checar esto, vemos mis predicciones, checamos predicciones. Dije que iba a. ¿Cómo se le llama? A checar Twitter, pero ya no me va a dar tiempo. Checo predicciones. No, pero estos no son los 11. Y es que este 11 que te pone, creo que es el 11 que puede poner. O sea, te da un posible 11, ¿no? No es el 11 o 11 original. Déjenme checar en Twitter. A ver. Tiki tiki, tiki tiki tiki. Aquí está. Voy a decirlo. Por parte de España en el arco, Unai Simón. En la línea de 4, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro. Más o menos lo que dije. En el mediocampo, Pedri, Rodri y Olmo. También lo que dije. En el ataque, Baena, Oyarzabal, Yamal. Está bien, creo que lo que dije está bien. Por parte de Portugal, en el arco, Costa. Está bien. En la línea de 4, Méndez, Veiga, Díaz, Cancelo. Lo que dije. En el mediocampo, Vitinha, Joao Neves, Bruno. También igual. Aquí cambia un poco. Aquí es Félix en el ataque. Noleao, Ronaldo y Pedro Neto. Es la línea de 11 o los 11 de los dos equipos a disputar hoy los octavos de final. Ay. Ay, gente. A ver. Voy a poner el chat acá y voy a checar algo. Espérenme. Promedios. Tiki, tiki, ti. Tara. No, ¿qué iba a checar? Fuck my ass. Ah, no, ya sé que iba a checar. Vamos a checar mi predicción, huevón. Ay, Dios mío. Acá está mi predicción.
Mi predicción. A ver, voy a hacer lo más grande. Tiki, tiki, tiki. Ahí está, ahí se ve. A ver, octavos, ganó Francia. Acá ganó Marruecos. Sí, acá yo dije que ganaba Paraguay. Acá acerté. Acá yo decía que gana España. Mira tú, yo decía que gana Bélgica. Son los hoy veremos más en la noche si atiné. Y por parte de acá, yo decía que ganaba Brasil. Ganó Noruega. México ganó Inglaterra. Argentina, Egipto dije que ganaba Argentina. Y Colombia, Suiza dije que ganaba Colombia. No me falta uno más. Ah, no, sí, son 4. Entonces, hasta el momento solo tiene uno. O sea, estoy acabadísimo, pero mal. O sea, hasta el momento solo atiné uno, gente. Ya checamos un poco. Veremos, hoy atino 2. Para mí gana España y gana Bélgica. Pero si no, ya valió mierda. Literal, ya valió madres. Pero bueno. Gente. Ya son las 12:48 de la tarde. Ya es tarde, ya es un poco tarde. Ahorita lo que voy a hacer, voy a grabar los videos que tengo que hacer para subir hoy, que va a ser el análisis de México y de Inglaterra, que es lo que hice hace rato, pero un poco más especificado, un poco más añadido, un poco más hablando de los 11, de lo que yo sentí para cada jugador. Y luego de ese análisis voy a hacer un análisis en general de Francia, Paraguay, de Noruega. Voy a hacer un análisis muy abierto, muy pocho, la verdad, el último, porque son 3 partidos. No quiero hacer un video de 1 hora. Entonces lo voy a hacer muy sencillo, muy fácil. Y luego termino directo. Y ya me voy a la mierda. Estoy triste, quiero llorar. Quiero tomar tequila. No, mentira. Pero bueno, ya perdió México, ya. ¿Qué se puede hacer? A ver más el mundial, a disfrutar esto, por lo menos ya no voy a sufrir. O sea, aunque parezca bobo, sufría, sentía una tensión que en mi vida había sentido, ni siquiera cuando presenté el examen de la prepa de la universidad. Eso es una locura, pero bueno. Veremos. Entonces, gente, voy a hacer los análisis, voy a grabar los videos. Si me sigues o lo que sea, lo agradecería un montón. Y no mucho más, voy a empezar ahora. Entonces, cuando vaya a grabar, no voy a ver el chat. O bueno, sí, tal vez, pero más o menos. Voy a buscar esto de los partidos para poder hacerlos. Voy a hablar un poco de primero México, Inglaterra y ya luego no mucho más. Tiritira, taritora. Para la María de Reis al minuto 1. Tiki. A ver. Ahí está. Me voy a parar así. ¿Cómo inicio el video? Voy a iniciar. México no pudo. Inglaterra, la verdad, tremendo equipo que con momentos, con talento, lo sacó adelante. México, Inglaterra. A ver, digo, México 2, Inglaterra 3, para mí, partidazo. Creo que México lo dio todo, pero al final de cuentas creo que el talento, la jerarquía pesó. México 2, Inglaterra 3, partidazo total. México lo dio todo en el partido para mí, pero creo que al final la jerarquía, ese tipo de jugadores talentosos pesó y apareció. ¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, y en este caso el análisis de México e Inglaterra, como mencioné. Vamos a hablar un poco, antes de empezar, siempre decir que te suscribes, que dejes tu like, y vamos a empezar un poco con esta cosa. Antes de iniciar con el partido, quiero hablar un poco, dar algunos datos sobre jugadores, sobre momentos. Yo creo que fue un partido igualado. Si no me quieren creer,
la verdad, no hay pedo, pero bueno, creo que fue un partido igualado, donde México creo que desde los papeles dio un partido que podía haber terminado en el empate, si te soy sincero. Hubieron varias apariciones de Pickford, apariciones de Bellingham, que hablaremos de ellos, que cambiaron hasta cierto momento el rumbo del partido. También errores, porque al final de cuentas creo que los goles de Inglaterra, los dos goles, el primer gol creo que es más de Inglaterra, vamos a ser sinceros, la conducción, el contraataque, para mí es más de Inglaterra, pero los últimos dos goles, el segundo y el tercer gol, creo que hay hasta cierto punto errores de México. Pero bueno, la verdad es que hablar de un jugador que para mí fue Jude Bellingham, que siempre he mencionado que cuando está en sus días es el tercer mejor jugador del mundo, y hoy Jude Bellingham entró a un ranking o a una tabla un poco, sabes tú, digamos, de grandes jugadores. Para que me entiendan, lo voy a buscar ahora, pero Jude Bellingham junto a varios jugadores. Espérenme, lo encuentro. Acá lo tengo, lo siento, la verdad. Pero junto a Jude Bellingham, con Jared Müller en el 70, con Linkener en el 86, con Maradona en el 86 y otra vez Maradona en el 86 y Bellingham en el 2026, se convirtió en los jugadores que han metido doblete en fase KO en Estados Unidos. Creo que en fase Copa del Mundo, junto a esta lista que la verdad tiene grandes nombres, Jude Bellingham ha entrado en este tipo de jugadores que han metido 2 goles, doblete en la Copa del Mundo en el Azteca. Creo que Jude Bellingham también marcó el doblete más rápido en el Estadio Azteca. Creo que ese es el dato. Llámame loco, no ha habido otro doblete más rápido en el Azteca en Copa del Mundo. La verdad es que Jude Bellingham hoy tuvo una presentación exorbitante. La verdad es que hasta cierto punto, más que nada en el ataque, fue Jude Bellingham más 10. Hoy Harry Kane estuvo bien, metió el gol que debía meter, apareció, pero no fue un gran partido. Pero si no es Jude Bellingham, es Harry; si no es Kane, es Jude, literal. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Cuando es un partido igualado, creo yo, la jerarquía aparece, el talento desborda, y México, con lo que tuvo, con lo que pudo, le hizo partido, pudo empatarlo. La verdad, vamos a ser sinceros, es verdad que los últimos 30, 20 minutos hay que debatirlos. Yo creo que ahí México, con la desesperación, con momentos, no puede hacer mucho y más, pero bueno, la verdad es que fue un gran partido de fútbol. Creo que fue un partido donde también se demostró cuando que a México le pesa un poco estos partidos, no más que nada que han sido errores, sino también la jerarquía individual que México no tiene. Este tipo de partidos, cuando estás en desventaja, cuando el rival obviamente se va a encerrar, cuando el rival quiere irse y terminar, cuando el rival ya no puede más y va a meter defensas, y México, al no tener otro jugador como un Quiñones, otro jugador que no te pueda desbordar, que no te pueda tirar un muy buen centro, porque eso pecó mucho México, y la verdad, el hacer cambios que luego debatiré, hizo que México no pudiera responder. No pudiera responder porque es verdad que es bueno tirar centros en estos momentos, pero un jugador que no tenemos como Quiñones te puede abrir un partido. Y la verdad es que México tiene algunos jugadores extremos que son hábiles, que te pueden abrir. Teníamos a Lainez, que no lo convocaron, que la verdad en este tipo de partidos de 1 contra 1 lo podías meter y te podía dar otra cosa. Tenemos a un jugador también de Tigres, que yo no me acuerdo cómo se llama, pero es otro jugador que yo lo vi en la sub-20. México tiene jugadores extremos que pueden ser convocados, pero que no se convocaron. Pero bueno, que te podían haber dado otra cosa. Tenías, si hablamos más que nada en el plantel, Alex Vega, el Chino Huerta, que son jugadores más de 1 contra 1. Pero bueno, las decisiones o los cambios los debatiré más adelante, no quiero meterme a fondo en eso, pero en general fue así México. La verdad es que le dio partido a Inglaterra. Creo que todos sabían que si México le iba a jugar de igual a igual a Inglaterra era muy pecaminoso, porque tú sabías que Inglaterra en este tipo de jugadas con espacio abierto te podía matar, y la verdad es que lo hizo Inglaterra, más que nada en el primer gol, y luego en general creo que fue un partido bueno, fue un partido que creo que el primer tiempo fue una cosa y el segundo tiempo fue otra por las situaciones.
vamos un poco a los 11, en cómo salieron cada selección, en cómo fueron. Por parte de México fue con un 4-3-3, vamos a debatir. Rangel en el arco, la verdad creo que fue el partido más flojo de Rangel, tuvo que ser así es el fútbol. El penal es un penal muy infantil, vamos a ser sinceros. Rangel no llega, Gordon se la pincha para que le cometa penal. En las dos jugadas previas, la verdad, muy difícil de atajar. Fue casi un mano a mano. Y tuvo una que otra atajada de Rangel, pero creo que el penal lo mata mucho. Por eso digo que es el partido más flojo de Rangel en el arco. Justo, como digo, tenía que ser pero bueno, ya que en la línea de 4 Gallardo creo que estuvo bien. Solo una vez le ganó Saka y desgraciadamente la única vez, creo que fue a él, o no me acuerdo si él no estaba ahí, pero si no fue él, la única vez que Saka gana en esa banda termina en gol. ¿Sabes? Que Gallardo creo que se demostró que tal vez es un buen lateral defensivo, pero cuando México necesitaba meter centros, meter una gambeta, meter una idea, los centros de Gallardo, esa falta de calidad se demostró mucho. Por eso hay otras cosas que quiero decir luego de que termine un poco de todo el análisis sobre los laterales de México. En la línea de 2, Vázquez, Montes, estuvieron bien, creo que un poco flojos, pero en general creo que estuvieron bien. Creo que Montes sale en el entretiempo y entra Edson, que hay que hablar de Edson luego cuando entra. Montes, la verdad estuvo medio lesionado ahí, creo que salió con dudas, pero aún así jugó un tiempo, la verdad no se cometió tantos errores, pero es que justamente los 2 goles, no sé si sacrificar a la defensa, porque después de eso Inglaterra no hizo más y nada, literal. Entonces es muy difícil de decir, pero bueno. Luego en la otra banda, Sánchez, que creo que cuando pasaba ataque daba un poco más. Creo que contra Gordon hasta cierto punto pudo y no facilitarle la vida, y no mucho más. La verdad que fue un partido de Sánchez bueno. La verdad, en el mediocampo, Romo, creo que fue el partido más flojo de Romo en esta Copa del Mundo. Estuvo muy indeciso, a veces muy perdido, no te daba eso que es un mediocampista que te encuentra espacios, que te genera peligro. Hoy Romo no estuvo bien. En el mediocentro, Lira, que creo que hoy hizo un partidazo Lira, creo que fue el mejor del mediocampo, la verdad, fue una locura. Y luego Mora, que tuvo momentos Mora, pero luego creo que el perder la pelota y que eso terminó en el segundo gol lo mató. Creo que eso lo mató y hizo que bajara mucho y no tuviera tantas apariciones. Y luego en el ataque, Quiñones, que tuvo un partido que fue el que metió el gol, fue el que respondió, apareció, tuvo momentos, pero es verdad que luego lo terminan sacando porque estaba muy cansado y como dije, no lo sé. Luego Raúl Jiménez, que tuvo grandes definiciones y atajadas de Pickford, que bueno, que yo mencioné también. Si Pickford tenía su partido, ya, o sea, todo Inglaterra tuvo su partido y México no tuvo su partido en algunas líneas, literalmente. Entonces, Jiménez, Raúl tuvo momentos, tuvo atajadas de Pickford, fácilmente Pickford le sacó 3 bochas gol, literal, y la que tuvo, que fue el penal, la metió. Por parte de Alvarado, creo que fue un tipo que estuvo bien, que lo hizo bien, que generó peligro, y cuando México empezó a tirar centros, creo que Inglaterra supo que era el único jugador que tiraba bien los centros, porque le metían marca de 2, le metían entre Spence y Gordon, Spence que entraron en el segundo tiempo, y hacían que Alvarado no pudiera meter un gran centro, porque el primer centro que mete Alvarado, que es en el primer tiempo, es una locura. Entonces, Alvarado casi quedó muy restringido, quedó para que no pudiera hacer nada y no mucho más. Por parte de Inglaterra en el arco, Pickford, Inglaterra salió con un 4-2-4-1, no, con un 4-2-3-1. Pickford en el arco, que hoy estuvo bárbaro. El primer tiempo de Pickford fue para ser MVP. El segundo tiempo descansó un poco más, pero tuvo unas que otras atajadas importantes. Y la verdad es que hoy Pickford estuvo bien, el hijo de perra. En la línea de 4, ¿cómo es? Queshmas creo que se llama, ¿no? Es que este es el nombre, está Quansah. Fue Quansah, que la verdad lo estaba haciendo bien, pero hace una falta que para mí es roja. La entrada es brutal, porque es verdad que toca pelota, pero llega con una
llega con una fuerza desmedida, amigo, que casi lo rompe. Creo que fue a Gallardo. O sea, fue una locura la entrada de Kwanzaa, que estaba haciendo bien, pero la expulsión lo mató. Luego Konsa y Yehi, que la verdad estuvieron bien en lo aéreo. Y luego O'Reilly, que bueno, creo que no fue un gran O'Reilly hoy. Tuvo momentos, tuvo pases, pero no pasó tanto al ataque. Creo que se dedicó más a defender, a no subir tanto. Y los laterales de Inglaterra no subieron tanto a atacar como es el fútbol de Inglaterra, como es el fútbol inglés. Se quedaron muy en la espera, muy en lo defensivo, porque sabían que se atacaban y se quedaban con dos, pecaban mucho. En el doble 5 Rice, que la verdad tuvo un partido que la verdad en el primer gol tiene mucha influencia porque es Rice quien empieza a generar el contraataque y todo, pero después de ahí el partido de Rice fue muy bajo, la verdad. Anderson, que estuvo también ahí bajo, la verdad no recuerdo momentos grandes de Anderson. En el ataque mediocampo Saka, que solo tuvo una y fue la única que necesitó para generar peligro, pero después de ahí Saka no tuvo un partido que tú digas wow. Jude Bellingham, que creo que carrió al equipo en el formato, en la forma ofensiva, literalmente en el Jude Bellingham más 10 cuando atacaban. Tuvo su partido el hijo de puta, la verdad que te puedo decir, cuando está así es top 3 mejores jugadores del mundo. Hubo momentos donde se sacaba 3 jugadores mexicanos, literalmente, o sea, gambeteaba 5 como Messi. ¿Qué quieres que haga? Luego Gordon, que la verdad tuvo mejor que Saka. Para mí Gordon estuvo mejor. Creo que hasta cierto punto en el primer tiempo fue el que más luchó, el que más ideas dio, el que más hizo la diferencia, pero no mucho más. Y Harry Kane, que no tuvo su partido, tuvo momentos donde los aprovechó, tuvo asistencia y gol, pero en general no fue un gran partido de Harry. La verdad es que este fue el 11 cuando salieron los dos. Y vamos a hablar de lo que quería mencionar. Los laterales de México. Yo creo que México en los laterales tiene buenos laterales. Gallardo y Sánchez son buenos. Pero cuando les pides que ataquen y que tiren centros o que te den algo diferente, ahí se nota la falta técnica, la jerarquía que no tienen. Cuando Mateos Chávez pudo haber entrado por Gallardo. Mateos Chávez para mí es un lateral moderno. ¿Qué quiero decir? Hoy los laterales modernos son más extremos que laterales, para que me entiendan. Como Hakimi, como Nuno Méndez, como Valde, como quién más, como Cucurella, que te pasa mucho al ataque. Entonces, Mateos Chávez, obviamente, salvando las distancias, es un jugador que te puede ofrecer eso. Mateos Chávez es un jugador que también te puede jugar como extremo. Es un lateral moderno. Es un lateral que te da más peligro, más individualidad, más jerarquía en ataque. Sabiendo que en los últimos 20 minutos los ingleses se metieron para atrás, que iban a defender porque tenían un hombre menos, era para meter a Mateos Chávez. No lo metieron, sacan a Quiñones, meten un 9. O sea, yo creo que también lo último de México fue muy indeciso, sin saber qué hacer, y a la vez se hizo muy, ¿cómo decirlo? Muy, puta madre, no me sale la palabra. Muy predicioso, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, que Inglaterra sabía que México iba a dedicarse a tirar centros. Porque al meter 3 nueves, ¿qué quieres hacer? Yo creo que era para sacar a Quiñones. Y si sacabas a Quiñones, que para mí era el único que te podía ofrecer algo diferente, metieras a Alex Vega, al Chino Huerta, que aunque no son jugadores que tienen su nivel, son jugadores que te van a tirar un centro mejor porque tienen esa jerarquía. Te van a meter una gambeta, te van a disparar desde fuera del área. Y no los metió. La verdad no sé por qué no lo hizo Aguirre, que decidió encariñarse y meter 3 nueves, y eso hizo que México hasta cierto punto dijera, y nos metieron 3 nueves a tirar centros, y eso hizo que se desperdiciara el remate desde fuera del área. Pero bueno, la verdad es que Tuchel yo creo que en general hizo buenos cambios, que entendió que después de esos momentos locos entre los penales, entre el cooling break, necesitaba hacer cambios y necesitaba meterse de forma defensiva. Para que me entiendan, los dos equipos dispararon la misma cantidad de veces al arco, y yo creo que las veces que dispararon al arco fueron peligrosas. Inglaterra disparó 5 veces al arco, 3 fueron gol y 2 estuvieron ahí, y México disparó 5 veces al arco, 2 fueron gol y 3 fueron atajadas de Pickford, literalmente atajadas señoriales de Pickford, salvándolas desde los palos. O sea, para que me entiendan, yo creo que los remates al arco
Fue mejor México porque hubo más atajadas de Pickford, pero fue más determinante Inglaterra, creo yo. Y no mucho más, la verdad es que fue una locura este partido. ¿Qué más decir? Yo creo que vamos a debatir obviamente todos los penales, toda la roja, cuando estemos un poco analizando los 90 minutos que ahorita vamos. Pero de verdad que un poco tendencioso, vamos a ser sinceros, el arbitraje hacia México, un poco más favorecidos a nosotros. Pero bueno, vamos a empezar con los 90 minutos del partido en general. A ver, vamos con el primer tiempo. ¿Qué sucede en el primer tiempo? Yo creo que los primeros 25 minutos del partido, antes del cooling break, ahora el partido se divide en 4, entonces vamos a hablarlo así. Antes del cooling break, el partido estaba muy cerrado. Creo que los dos, cuando uno tenía la posesión, el otro bajaba y se ponía en un bloque bajo, defensivo, ya sea México, y subía a los defensas hacia la mitad del centro, hacia el centro de la cancha y jugaba. Creo que México, a través de esa forma, generó más que Inglaterra, pero lo mismo, cuando Inglaterra tenía la pelota, México se bajaba, México ponía un bloque bajo y presionaba desde ahí. Los dos equipos se midieron, vieron qué iban a hacer, los dos equipos salieron con la misma idea de no jugársela, de ir un poco tranqui estos primeros 25 minutos, y así fue el partido. Pasan los 25 minutos, yo creo que lo más interesante del primer tiempo fueron los primeros 3 minutos del partido donde le sacan a María Rice. Yo creo que esos 3 minutos no hubo alguien que dominara o alguien que tuviera una posición larga, pero después de ahí fue eso. Y luego, después de eso, creo que ahí hacen los cambios. Creo que después del cooling break, México empieza a mejorar futbolísticamente, empieza a tener no solo la posición, sino empieza a generarle peligro a Inglaterra, empieza a haber atajadas de Pickford, y justamente en un ataque de México, México tan desesperado en meter el primer gol, deja muy libre la zona. La agarra Pickford y Pickford de una, mete el pelotazo, agarra a Rice, conduce a Rice, se la pasa, saca de un movimiento, se saca, no sé si a Gallardo, a Vázquez, ya no me acuerdo muy bien, y mete el centro. En ese centro, Harry Kane se lleva las marcas, y a la vez eso pecó México, al meterse o al estar concentrado de Harry Kane, dejó muy solo a Jude Bellingham, un jugador que sabe cómo meterse y cómo llegar al arco, es ese tipo de jugador que mete el primer gol. Y es un golpe duro para México después de no haber recibido goles en todas las fases que habían jugado. El de siempre haber ido por delante en todos los resultados fue duro. Y al momento hacen el saque y se la quita Bellingham a Mora. Contraataque, termina en el segundo gol de Bellingham. Locura. 2 goles en 2 minutos. Parecía que México ahí ya no iba a dar más, fue un baldazo de agua fría, pero respondió México, y al momento, al 42, mete el gol Quiñones, viene de un tiro libre, de un centro, sacan muy mal los jugadores ingleses, la agarra de volea Quiñones y mete un sablazo al arco, y luego de eso, desde ahí hasta que termine el primer tiempo, hubieron fácilmente 2 atajadas de Pickford señoriales, que eran para que México lo empatara, literal. Y México se va con el sabor de boca en el entretiempo de poderlo haberlo empatar. Donde en general en el primer tiempo Inglaterra tuvo momentos, fueron errores de México, y a la vez lo aprovechó Inglaterra. Y cómo lo aprovechó también por la jerarquía que tiene, porque este tipo de errores lo tiene México y lo agarra otra selección y tú te bates si podía terminar. Pero Inglaterra tiene estos jugadores, tiene este tipo de apariciones. Entonces este tipo de jugadores que tienen su partido, que hoy Jude Bellingham lo hizo, nos hizo la diferencia. El talento abrió el partido, el momento de Inglaterra, porque yo dije muchas veces que Inglaterra tiene algo, tiene jerarquía y tiene momentos, y hoy lo tuvo. Y México, con su forma, lo pudo haber empatado, lo merecía haber empatado. Entonces termina el primer tiempo, y la verdad, todo presentía que el segundo tiempo iba a ser un poco idéntico. México iba a salir a empatarlo, si se le metía otro gol a Inglaterra ya ni pedo, pero México iba a ir a buscar el empate. México salió a empatarlo. México jamás quiso sentirse inferior a Inglaterra, que a la vez está bien, porque si te sientes inferior, ¿qué? ¿Sabes? Y no mucho después de que inicia el segundo tiempo, además del cambio de Montes por Álvarez, que Montes sale por lesión, entra Nico Reilly, patea y da en el palo, literalmente. Fue una locura eso. Y luego, 4 minutos después, roja Cuanza. Una roja que para mí no es debatible, para mí no es polémica, es una roja directa de calle. Es verdad que toca pelota, pero amigo, el zapatazo, el puto zapato le mete un planchazo brutal. Les hagan roja Cuanza. Luego de eso, al momento, Tuchel saca y meta a un central. En esos momentos, después de lavar, de todo esto, de la roja y de todo esto. Y al momento de que vuelve a iniciarse otra vez el partido,
¡pum! Penal para Inglaterra. ¿Qué pasó? Penal para Inglaterra. Un pase largo, Edson que cabecea muy mal, le da a Harry Kane, literalmente le rebota a Harry, alcanza a Gordon, la puntea y penal. ¡Pum! Penal del tal a Gordon. Lo cobra Harry Kane, lo convierte en gol y otra vez. O sea, no fue que Inglaterra encontró los goles a través de jugadas, de algo colectivo. Fueron momentos que aprovechó Inglaterra y obviamente les dio frutos porque tiene jugadores de jerarquía, porque tiene jugadores que te pueden aparecer y con tan solo le des un minuto te cambian el partido, y eso pasó hoy. Y luego de eso, creo que pasaron fácilmente 10 minutos desde el penal de Kane hasta Jiménez, donde México con un hombre de más hizo cambios. También eso hizo que un poco el partido se tardara. Metió a Gutiérrez y metió a Santiago Jiménez, sacó a Mora y sacó a Romo, metió un mediocampista más ofensivo o más muy parecido a Romo y sacó un mediocampista y metió a un delantero. Entonces, México empezó a jugar con un hombre de más y empezó a generar peligro en ese entonces. La verdad es que México estaba generando peligro con un hombre de más. ¡Pum! Ocurre el penal de Jiménez. ¡Pum! Ocurre el penal. Un penal que hace Harry Kane a Brian Gutiérrez, que había entrado de cambio. Un penal muy debatible, vamos a ser sinceros. Un penal que tú dices, uy, mamita, que es un poco muy favorecido a México, pero que creo que es un penal que se cobra hoy en día. Porque es verdad que como Gutiérrez en sí no tiene el control de la pelota, porque la pelota estaba bajando y Gutiérrez había ganado la posición un poco medio brusca, pero verdad que Harry Kane le da primero la pierna de Gutiérrez y luego las piernas que le da el balón, porque en ningún momento, como digo, tuvo control del balón Brian Gutiérrez. Es un penal muy polémico, pero creo que es un penal de VAR, es un penal que hoy en día se cobra 100%. Entonces, cobran el penal, Raúl cambia el penal por el gol y luego de eso ocurren 5 minutos donde hay 2 amarillas, donde el partido se vuelve muy Copa Libertadores, muy rústico, muy duro, y en eso ocurre el cooling break. Y en ese momento creo que todo lo que había pasado en el segundo tiempo, los momentos que se cortaron juego, los momentos de los penales, la roja, hizo que al minuto 75 hasta el 90 y los 10 minutos más que añadieron, bueno, 11, pudiera irse al partido por lo menos fluido. Porque te digo, ocurre el penal de México, hay 2 amarillas, después ocurre el cooling break, hace varios cambios Tuchel, saca a O'Reilly, mete a otro lateral Spain, saca a Anderson a un 5, mete a Burr a jugar como central y sale con casi con un 6-3-1, literalmente Inglaterra, con un hombre de menos, que para mí es válido, o sea, tienes un hombre de menos, ya faltan 20 minutos para que acabe el partido, a defenderse. Y México hace cambios, saca a Quiñones, que ahí es donde tengo la duda, ¿por qué sacó a Quiñones? Que sé que estaba cansado, que no podía dar más, pero era el único jugador con diferencia, era el único jugador que te mostraba la jerarquía individual, era el único jugador que te podía meter una cosa distinta, una gambeta, meterte un centro de 10 metros y no de 50 metros, porque es lo que se dedicó México, que para empezar los cambios ya fueron ofensivos en el aspecto de que metió 3 nueves al centro. Ya tú decías, metan centros. Y lo peor es que los centros de México fueron una lerma. La mayoría eran de 50 metros o se iban a la estratosfera, literalmente. Y hubo uno que otro centro bueno que literalmente pasaron cerca de que acaben en gol. Pero la verdad es que México a lo último se quedó sin ideas, se quedó sin momentos. No tuvo otro jugador. Yo la verdad no digo que México tenga jugadores que te puedan hacer la diferencia, pero si te acabas a Quiñones era para meter un Alexis Vega, un Chino Huerta, a Mateo Chávez, que es verdad que es un lateral, pero como he mencionado, es un lateral moderno, es un lateral que te puede jugar de extremo, entonces te puede meter una gambeta, te puede meter una genialidad, en vez de meter otro 9. Y al meter otro 9, al meter 3 9, das la idea, das la orden de tirar centros. Y lo peor es que ahí donde digo, se nota la calidad de Gallardo en meter centros. Que sí, defensivamente es bueno, pero cuando va a pasar el ataque, cuando tienen que asumir ese rol, quedó mucho de ver. Porque los centros fueron a la mierda, literalmente. Todos los centros de Gallardo, ninguno fue al punto penal. Y Alvarado, que era el único que podía tirar centros decentes, o los tiraba de 50 metros porque literalmente lo estaban marcando entre 2, o no metía el centro porque lo marcaban entre 2, entre Spence y entre Gordon, porque sabían que Gallardo era el único jugador de México que te podía tener un centro decente, porque a Gallardo lo marcaban de 1, no de 2, literal. Entonces, la verdad es que el partido se decidió así, con un México buscando una solución, buscando un momento, tuvo chances,
tuvo chances incluso en los centros en ese momento de poder meter el tercer gol porque hubieron, pero en final Inglaterra creo que gana defendiéndose bien, tirándose para atrás bien, porque tal vez te puedes quejar, pero al final de cuentas tenía un hombre de menos. México tampoco ha aprovechado, y es algo que a México le ha costado. No sé qué pasa con esto, pero no solo es este partido. México ha jugado amistosos antes del Mundial que yo vi, donde a veces jugaba con un hombre de más por sensaciones, por momentos que expulsaban a otro jugador o otras cosas, y México jugaba con un hombre de más y no podía hacer la diferencia. A México le cuesta jugar con un hombre de más, no sé por qué, pero es literal. Entonces, hoy a México le costó. Hoy a México los últimos 20 minutos fue más un ensayo porque no tenía ideas. Pero bueno, si vemos el panorama o vemos todo en una visión completa, México fue mejor que Inglaterra. No superior ni dominó Inglaterra, pero sí fue mejor que Inglaterra. Fue un partido que le salió de igual a igual, sabiendo que podía pecar como lo hizo más que nada en el primer gol de contraataque. Fue un partido que en general yo creo que quiero nombrar, como mencioné, a Jude Bellingham, porque hubo momentos donde Jude Bellingham se cargaba al equipo para atacar, porque era Jude Bellingham que agarraba la pelota de 50 metros hasta el área de Rangel y conducía y llegaba al área de Rangel, o sea, conducía por 50 metros. O sea, el partido de Jude Bellingham fue una barbaridad. O sea, ya de por sí México tuvo, la verdad, algunos jugadores que jugaban a un nivel bajo. Ya Jude Bellingham tuvo un gran nivel, una locura. Solo aplaudir también a Eric Lira. La verdad es que hubo momentos donde Lira le quitó la pelota, donde le compitió a Bellingham y le ganó en duelos. La verdad, ¿qué puedo decir? México dio todo, perdió con honor, se podría decir. Qué difícil decir perdió con honor, porque bueno, yo creo que duele más este tipo de derrotas porque sabes que pudo haber pasado algo, porque sabes que si algunos cambios hubieran hecho diferentes, pudo haber hubiera evitado eso, pero México encontré una base que hace ya varios años no tenía, porque México, mucha gente a veces dice, pero México en la Copa del Mundo 2022 fue una lerma, en la Copa América también, en los últimos partidos, aunque le digan de Copa Oro, también México era una poronga. Entonces, hace un año y medio, México, lo que hoy me demostró México no era nada. O sea, hace un año y medio nadie en México tenía la esperanza de que México fuera primera del grupo. O sea, mucha gente ponía a México primera del grupo, incluso nosotros los mexicanos, porque éramos locales, porque esto, porque el otro. Pero sinceramente creo que ningún mexicano o ningún analista tenía a esta selección a este punto, de que podía hacer algo increíble. Pero bueno, pasaron los años, es fútbol y bueno, como todo pasa, puede cambiar de un día a noche, y eso pasó con México, porque antes de venir a este mundial, el último partido que ganó 5-1 contra Serbia, jugó bien México, pero es verdad que antes de Serbia habían unos amistosos que tú dices, ay, y México entró con muchas dudas al mundial, pero a través de esas dudas mejoró y la verdad me encontró una base que espero que la sigan teniendo. Hoy Javier Aguirre se fue como DT, no porque lo hayamos echado, sino que ya era algo que estaba hecho en el contrato. Javier Aguirre iba a dirigir esta Copa del Mundo y después iba a asumir Rafael Márquez. Hay algo platicado desde hace mucho tiempo, no es que perdimos y a la mierda Javier Aguirre, no, eso fue algo que se platicó. Rafael Márquez, que justamente fue el apoyo técnico de Javier Aguirre, hoy ya quedó como DT de México, y la verdad espero mucho de Rafita, porque creo que Rafa Márquez es un DT creo que más moderno, creo que es un DT que va a aprovechar el talento joven y que vamos a ver, porque creo que aunque mucha gente se ría, para mí la Copa Oro es un torneo de calidad inferior 100%, pero es un torneo donde México lo puede aprovechar y es un torneo donde otras selecciones no tienen, para ver qué tenemos y ver cómo salimos y preparándonos para la otra Copa del Mundo. Ya tenemos una base, se creó una base. La verdad espero que varios de estos jugadores vayan a Europa, porque Eric Lira la verdad que ha tenido un mundialazo total, ha sido un jugador, uno de los mejores 5 para mí en esta Copa del Mundo, llámame loco. Morita ha dado destellos. Mora es una promesa, no hay que exigirle mucho más. Es un chico de 17 años, o sea, ¿sabes?
para el próximo mundial. Ahí tal vez podamos hablar un poco más de More, ya no sea una promesa, pero es un chico de 17 años. ¿Qué más? Quiñones, yo creo que va a estar para una Copa del Mundo más, creo yo. Raúl Jiménez, obviamente, creo que se despide. Lo único que tengo que reprochar es que jamás le dieron un minuto a la Hormiga González, que creo que hoy la Hormiga González tiene más presente que Santi, que el Memote. Es lo único que reprocho. Espero que para el próximo mundial o para los próximos torneos la Hormiga González sea el 9 de México, que sepa, que aparezca, porque es un 9 que nunca se probó y que creo que si hubiera jugado hoy, la Hormiga González es un 9 muy alto, es un 9 muy que tiene mucho y tiene muy buena cabeza, tiene muy buenos goles de cabeza. Pero bueno, no se puede hacer nada, ya pasó, ya sucedió, Inglaterra ganó. Fue mejor equipo, no lo creo, fue un partido muy igualado, pero donde las individuales, donde el talento, donde la jerarquía individual resaltó mucho más. Y México no tiene eso, desgraciadamente, pero bueno, espero que les haya gustado este análisis y nos vemos en otra ocasión y chao. A la mierda. A la mierda. Voy a tomar agua y voy a hacer el otro análisis ya para terminar directo porque si no me voy. Gente, ¿cómo están? Ay, Dios mío. Están llegando un montón de cosas. A ver, a ver, a ver. Ahorita voy a empezar con el otro análisis y ya luego termino directo. Solo estoy checando algo que acá me llegó. Qué locura. Ay, no me carga. A ver. Joder, algo me acaba de risa. Ah, vamos. Oh, tiki, 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 tiki. A ver, miento, Andrés Santos va al Real Madrid, al Manchester, jugador del Chelsea, qué locura. Estaba checando. A la mierda. Tiki, tiki, tiki. Acá me está apareciendo, se armó un pedote, amigo. Se armó un pedote entre Mbappé y la esta de Paraguay. La senadora o no sé qué Paraguay. Estoy checando acá que me está llegando. Se armó un pedote entre Mbappé y la senadora de Paraguay. ¿Qué mierda? Sí, declaración de Kylian Mbappé sobre la senadora paraguaya Celeste María, quien lo insultó realmente. Señora Celeste, usted es una mujer especial e indigna de su posición. Usted no... Uf, ¿qué mierda pasó acá? ¿Qué mierda pasó acá? ¿Qué fuck my ass? ¡Qué locura! ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué mierda pasó? Ti, tiri, tiri, ti. Da, 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 na, 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 na. Na, 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 na. A ver. Bueno, no mucho más. Voy a empezar con lo siguiente porque si no se me va el pedo. Pero sí, no sé qué mierda pasó. O sea, no sé qué mierda pasó. No sé qué poronga pasó. O sea, se armó un pedo entre la senadora de, de Paraguay con Mbappé. Qué locura. Voy a grabar lo que sigue del video. Creo que ya se está descargando esto.
Y ya. Espero que no se me haya descargado en el video porque si no me voy a querer matar, pero bueno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Análisis de los partidos que se han jugado de octavos hasta ahora. Noruega, Brasil, Francia, Paraguay, Canadá, Marruecos. Vamos a darle. ¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video para mi canal. Ahí se me fue un pedo el habla. Suscríbanse, dejen su like si les gusta. La verdad es que va a ser un análisis muy rápido sobre lo que ha pasado en estos últimos 3 partidos. Ya hice un análisis más detallado de México e Inglaterra, creo yo, porque soy mexicano, porque lo voy a poner más provecho a esto. Pero no quiero olvidarme de los demás partidos, entonces va a ser un análisis muy rápido, muy en general. Voy a intentar que el video dure 10 minutos en corto. Primero con el partido que se jugó primero, Canadá-Marruecos. Yo creo que fue un partido donde Marruecos jugó o que se merecía la victoria. Creo un partido que se decidió en 90 minutos, un partido en donde Canadá el primer tiempo tuvo chances de meter el primer gol, donde fue mejor Canadá, creo yo, que Marruecos, donde Bono apareció, donde hubieron atajadas del arquero marroquí. Un segundo tiempo donde Marruecos mejoró, donde Marruecos a través del contraataque metió 3 goles, en un Marruecos que la verdad en el segundo tiempo cambió algunas situaciones tácticas porque jugó un poco más al contraataque que a la posesión, y a través de eso le hizo mucho daño a Canadá. Canadá que queda eliminado de la Copa del Mundo y Marruecos que pasa a cuartos. La verdad es que Marruecos lo hizo bien. ¿Qué más te puedo decir en general de este partido entre justamente Canadá-Marruecos, que se me estaba yendo? A ver, los goles fueron de Unai, doblete de Unai y uno de Rademi, justamente. Un poco a ver las estadísticas para que vean. Canadá pateó 3 veces al arco, Marruecos 4. Entonces, la verdad, como digo, fue un partido igualado. Si lo quieres ver desde el punto de vista objetivo, fue igualado porque fue primer tiempo Canadá, segundo Marruecos, pero creo que Marruecos en su tiempo fue más determinante o generó más peligro en general que Canadá. La verdad es que la selección canadiense yo creo que hizo bien, que tal vez se fue goleado, pero no fue superado en 90 minutos, que pudo haber por lo menos metido un gol mínimo. Pero bueno, vamos al siguiente partido de la fecha, Paraguay-Francia. Yo quiero decir algo. Yo creo que Paraguay-Francia fue un partido hasta cierto punto igualado. Muchos me van a decir, ¿cómo? Pero sí, si vemos cómo fue el partido y vemos cuántas veces disparó al arco Francia en general y vemos cuándo disparó esas veces al arco Francia, ahí cambia la cosa. Porque cuando tú analizas un partido no es simple decir Francia metió el gol y ganó, fue mejor. No, hay que analizar los 90 minutos, cómo se desarrollaron. Y voy a ser sinceros, el primer tiempo entre Paraguay y Francia, Francia no pateó al arco. En el primer tiempo Gil no fue figura, Gil no tuvo que sudar, literal. Si quieren venderme humo, véndanmelo. Pero en el primer tiempo Paraguay con su sistema defensivo, con su bloque bajo, es verdad que no pateó al arco, vamos a ser sinceros también. Si hablamos de méritos, creo que la victoria de Francia es correcta porque hizo más, porque propuso más. Pero eso no quiere decir que fue más o que fue superior a Paraguay, porque eso es otra cosa. Entonces, el primer tiempo Paraguay con su bloque bajo, con su sistema defensivo, y Francia intentando ver qué hacer, no pudo hacer mucho y más. Muchos remates desde fuera del área, intentando tirar un pelotazo, un remate, a ver si había un rebote, una que otra jugada individual y ya. Porque al arco no pateó. Vamos a ser sinceros, vamos a ser correctos. El segundo tiempo fue casi lo mismo, literalmente el monólogo desde el inicio del segundo tiempo hasta el 68 que ocurre el penal, fue lo mismo. Hace cambios de Shams, saca a Barcola, mete a Doué y Doué le da otra cosa. Doué te da ese 1-1. Doué sabía que no podían tener la pelota, moverla y cuidarla. Si quieres generar peligro, a veces hay que arriesgar la bocha, hay que arriesgar la pelota. Y eso hizo Doué. Se metió en el área chica de Paraguay, que metió a 3 tipos, penal. Para mí un penal claro, la verdad no hay duda ninguna, Mbappé lo convierte en gol. Y después de ahí creo que Paraguay, desde el 70 hasta que finalice el segundo tiempo y finalice el partido, fue a buscar el encuentro, fue a buscar el empate. Y ahí es cuando Francia tuvo varios remates al arco, cuando Paraguay salió a buscar. ¿Por qué? Porque dejó muchos espacios y ahí es donde Gil, la verdad, más que aplaudir, es hacer una estatua al tipo, porque hasta cierto punto mantuvo vivo a Paraguay. Le tapó fácilmente 3 remates al arco a Mbappé. 2, 3 remates al arco. Gil, la verdad, estuvo en su puto prime este partido, porque Paraguay no lo pudo empatar, aunque salió a buscarlo, pero tampoco sintió, pero
sintió, ¿cómo decirlo? Sintió que podía empatarlo porque Gil estaba apareciendo, literal. Y Paraguay, aunque no le hizo mucho daño a Francia, aunque salió a buscar, porque creo que en general pateó una vez al arco, Paraguay sí lo complicó. Decir que no lo complicó es mentira. Sí lo complicó, es verdad que no le pateó, no tuvo ninguna jugada clara. Mike Ñan salía, no tuvo ninguna tajada que tú digas wow. Pero bueno, Francia terminó pasando con lo mínimo, sin ser superior a Paraguay, teniendo mejor partido, mereciendo más, eso te lo acepto, pero fue superior, dominó Paraguay. Eso es ser muy vendehumo, porque creo que Paraguay el primer tiempo salió como quiso Paraguay. Y el segundo tiempo, por mala suerte, por una gambeta, por un penal que hasta cierto punto creo que era un poco bobo, termina perdiendo el encuentro. La verdad es que Paraguay, muchos aplausos por lo que intentó, por lo que casi logra, pero no mucho más. La verdad, vamos con el siguiente. Brasil-Noruega. ¿Cómo fue este partido Brasil-Noruega? Yo creo que lo sorprendente de Brasil-Noruega fue el primer tiempo. Fue un Brasil que la verdad el primer tiempo le cedió protagonismo a Noruega, siendo Noruega más grande que Brasil. Es raro decir, lo siento por la luz, pero la verdad es que el primer tiempo fue eso. Brasil le cedió protagonismo, le dio la bocha, quiso que Noruega juegue a la tenencia y Brasil al contraataque. En general le funcionó más a Brasil ese sistema porque generó más peligro, porque hizo figura el arquero de Noruega. Pero Noruega tuvo sus jugadas claras a través de la tenencia, a través de un buen Odegaard, de Nusa, de Haaland. La verdad es que Noruega generó peligro, no decir que no hubo atajadas de Alisson. Yo creo que hay que debatir o hablar un poco en general de dos jugadas claras en el primer tiempo. El offside y el penal. Yo creo que el offside de Sorloth, que es el primer gol, que el primer gol lo hace en Noruega en sí, es para mí bien cobrado, no hay ningún debate. Y el penal para mí es un penalazo a Mateus Cunha. El jugador noruego no sé qué va a hacer, le mete una barrida pero fantasmal y la termina cometiendo penal. ¿Cuál cobra Bruno Guimaraes? Y termina atajando al arquero porque lo cobra muy mal. Creo que la pregunta, la duda de muchos es ¿por qué Vini no pateó el penal? ¿Por qué no fue Vini? Bueno, al parecer el cuerpo técnico decidió que Vini ni siquiera fuera tercera o segunda opción, fue como la sexta, literal, porque analizaron, porque debatieron, porque mucho más y bla, bla, bla. Yo creo que, con todo respeto, es muy diferente. Voy a poner esto acá porque si no se está descargando. Con todo respeto, es muy diferente patearle un penal al Sunderland por Premier jugando en Newcastle que meterle un penal al Bayern, al Barça o a grandes equipos jugando en el Madrid. Creo que el penal no es simplemente patearlo. Yo creo que a la vez hay carga. Hay penales importantes que pesan. Y esto era. Y Vini sabe disparar estos penales. Sabe que pesa. Sabe que siempre ha jugado así. Tiene ya conocimiento. Y Bruno Guimaraes no. Ha disparado penales. Tal vez tenga más estadística o mejor estadística en penales. Pero cuando ves los penales que pateó Bruno y ves los penales que pateó Vini, ahí está la diferencia, amigo. Y luego el segundo tiempo fue poco reversivo. Brasil salió a querer protagonismo, salió a tener la posición y Noruega jugó el contraataque. Y ahí es cuando Noruega fue una locura. Haaland al 79 de un muy buen centro, que ya no me acuerdo de quién, déjenme checar bien. De Scholderup. Justamente las dos asistencias vienen de Scholderup. Haaland de un muy buen pase de Scholderup que entra en el segundo tiempo, de un muy buen centro, mete un testarazo, tic, y al palo, casi al palo, gol de Noruega, batacazo. Y luego pero 10 minutos después, un pase de Scholderup sin muchas complicaciones, fue un pase para atrás y un Haaland que se acomoda, que mira, que define, segundo gol de Noruega. Brasil, la verdad, en el segundo gol de Haaland no hizo nada, no presionó a Haaland, o sea, el tiempo que tuvo Haaland, tú cuentas y fácilmente son 3-4 segundos que tuvo Haaland para acomodarse, para ver dónde mierdas patear y meter el gol, literal. Y 4 segundos para este monstruo es brutal. Y Haaland le mete un doblete a Brasil. Yo creo que si hablamos de importancia, tal vez sea el partido más importante de Haaland, y no lo digo por locura. Octavos de final, un mata-mata con Brasil, haciéndole un doblete. Y creo que es la victoria más importante de Noruega
contra una selección. Porque creo que todo quedó opacado con el México-Inglaterra por lo que se vivió, por todo esto. Pero este es el batacazo del día. Brasil-Noruega. Le ganó Noruega a Brasil. La pentacampeona del mundo perdió contra una Noruega. Que hay que decir que en el historial Noruega está a favor a Brasil. Eso también es una locura. O sea, Noruega es padre de Brasil. Es verdad que se enfrentaron fácilmente con este partido 5 veces. Pero creo que empataron. Una vez ganó Noruega y esta es la segunda. La verdad, luego de eso cobran penal para Brasil. Otro penal también sin debatir. Y termina cobrando Neymar. Hubo un pedo ahí con el arquero. Y no me acuerdo qué le decía. Lo siento, gente, porque me vea tan oscuro. Pero bueno, se me está descargando. Se me descarga ahora. Termina empatándolo Brasil. Bueno, no, descontando el marcador. Y se termina yendo de la Copa del Mundo Brasil. Yo creo que fue el batacazo. Y no mucho más. Espero que les haya gustado este análisis en general. Yo creo que si hablamos en general en rendimientos de Marruecos, Hakimi, los que metieron goles, un poco, ¿cómo se le llama? Jugador del Real Madrid, siempre se me fue el nombre, ya saben a quién hablo. Por parte de Paraguay, que yo creo que fue más Doué, quien salvó a Francia. Por parte de Brasil fue Haaland, fue Odegaard, Nusa, Schelderup en momentos importantes. Por parte de acá, de México, Inglaterra, fue Bellingham, la verdad, Bellingham. Y no mucho más, no me da mucho más. Espero que nos vemos en otro video. Sé que es medio raro hacer 3 análisis así muy flojos y todo lo que quieras, pero bueno, ¿qué se puede hacer? La verdad ya me está chupando huevos hacer análisis porque ya estoy cansado. Pero bueno, nos vemos. Chao. Gente, ya me voy. Voy a apagarla esto porque ya se me descargó. Ya me voy. Ah, mierda. Ya me voy. Y decir no mucho más. Que si te gustó todo lo que hice hoy, que me dejes tu like, que me veas, que me sigas. Y nos vemos. Lo de la senadora con Mbappé es una locura. La senadora paraguaya con Mbappé es una locura. Pero, gente, chao. Voy a subir más el brillo. Chao, bacalao. Nos vemos pasado mañana. Hoy no voy a aprender directo. Voy a hacer los análisis de Paraguay, de España, de todos los partidos de hoy. Paraguay dije yo. Pero nos vemos con más después de que juegue Argentina y después de que juegue, creo que Colombia juega en el mismo día. Porque justamente esos dos partidos fácil a las 6 de la tarde, hora donde yo vivo, ya no están jugando. Ya se terminaron los octavos. Entonces prendo directo ese día para checar todo, para checar mis predicciones. Hablamos en general de todos los partidos y hacemos la predicción de cuartos. Y nos vemos. Chao. Adiós, bacalao. Hice un directo de casi 2 horas. La verdad es por eso que quiero prender hasta cierto punto. Y en cuartos veré cómo se da la cosa. Si me da vaina y si puedo prender los 2 días. Porque si se juegan 2 partidos por día, que van a ser en sí 2 días, voy a prender, la verdad. O prendo después. Si es un partido por día, ya prendo un partido. Pero bueno, veré cómo se da la cosa. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, bacalao. Y síganme. No soy termo. Y adiós.